Eh, Buenos días, bienvenidos todos a este nuevo curso de formación que estamos organizando desde el COAPI de Córdoba este 2026, gracias a la subvención concedida por el INDEC con cargo a la ayuda ESAL 2025, agradeciendo siempre al Ayuntamiento de Córdoba su colaboración en poder organizar estas actividades formativas. Este curso versará sobre distintos aspectos relacionados con la financiación hipotecaria, que estimamos de un tema de sumo interés para el agente inmobiliario, ya que una gran parte de las operaciones de segunda mano de viviendas que se hacen están sometidas a financiación externa. Además, las circunstancias de cada cliente son diferentes, la idiosincrasia de cada operación, lo que hace que siempre haya que saber cuáles son las peculiaridades de la operación, cómo el mercado se va adaptando y qué posibilidades tenemos de acceder tanto las inmobiliarias para ofrecer ese producto a nuestro cliente como los propios interesados en obtener esa financiación en las mejores condiciones. Para tocar este aspecto tan relevante de nuestra actividad contamos hoy con don Antonio López Ruiz Pérez, al que agradezco su colaboración y su asistencia en este acto, licenciado en Económica y CEO de Hipotea Asesores y Grupo Negociador. Antonio lleva más de 25 años dedicado al mundo hipotecario, inició su carrera en UCI, una de las principales entidades especializadas en financiación inmobiliaria, y posteriormente fundó ya su propia empresa de intermediación. Desde entonces ha trabajado muy ligado al sector inmobiliario, ayudando a agencias y compradores a encontrar soluciones de financiación. Su compañía ha sido pionera en este ámbito, siendo la primera empresa de España homologada por el Banco de España como intermediario de crédito inmobiliario y desarrollando herramientas tecnológicas que hoy utilizan profesionales por todo el territorio nacional en su día a día. Así que sin más, y para conocer todas las propuestas que él nos trae y toda la información, te doy la palabra, Antonio, agradeciéndote de nuevo tu asistencia. pues nada, agradecidos nosotros, Ana, a ti como presidenta del Colegio COAPI, un placer estar aquí. Y hoy, efectivamente, toda la vida, lo que es desde siempre la financiación hipotecaria, obviamente ha estado ligado al tema de la vivienda. Pero fijaros cómo se está cambiando el mundo en todos los aspectos. Es más, ayer mismo hablaba, porque estamos hablando de toda la evolución que está teniendo no solo el sector, sino a nivel mundial, que esto cambia tan rápido que a veces el cambio ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Ayer mismo, como digo, Ursula von der Leyen, que por cierto, con lo fácil que decía Antonio, pero bueno, ya que es la presidenta de la Comisión Europea, ella misma lo ha dicho a nivel político, que ha cambiado el mundo tal como lo conocíamos. Hoy, con esta formación, pretendo precisamente hablar de cómo estos cambios, en este caso en el hipotecario, ha afectado al sector inmobiliario. Y es importante para lo que son vosotros, lo que son las inmobiliarias, conocer en qué consisten esos cambios y cómo afectan. Fijaros que dicen que respecto no solamente el machaqueo que nos tienen desde hace ya varios años con el tema de la IA, la inteligencia artificial, etcétera, y cómo está influyendo en todo, en este caso, en todos esos ámbitos, cuando suceden cambios, dicen que el que no se adapta se extingue. Aquellos que se adaptan sobreviven, pero hoy vamos a pretender no solo adaptarnos, sino los que se adelantan son los que lideran. Y en este sentido vamos a hablar de todo lo que es la financiación hipotecaria para que veamos cómo todos esos cambios os pueden beneficiar, conocerlos de antemano. Bueno, pues sin más, para saber o entender mejor siempre todos esos cambios es conveniente saber de dónde venimos. Un poco ver la situación más reciente y la más reciente. En este caso vamos a hablar, antes de hablar en sí de lo que es el mundo hipotecario y en cómo está ahora mismo ese sector, cómo hemos cerrado el año. Y vamos a ver unos datos muy rápidos. En concreto, en compraventa en el 2025, nos encontramos, bueno, primero esta gráfica, cómo se ha distribuido el pastel, donde estamos viendo que la tendencia ya no es solo la compra en vivienda habitual, sino que ya cada vez más representa de ese trozo del pastel la inversión en concreto un 24%, o simplemente invertir o para vivir un 18%. Pero, por ejemplo, por hablar de datos, fijaros que hemos cerrado un año espectacular. Creo que históricamente ha podido ser el segundo después de 2007 con más compraventas que ha habido. En este caso, más de 714.000. Eso ha supuesto, pero una cosa también, ahí viene un dato que es muy importante a tener en cuenta para analizar y el porqué lo de los precios, que solo de esas ventas
un 9% ha significado de obra nueva. Ahí ya vamos adelantando respecto a la escasez de vivienda que se habla. Respecto a ventas, han sido un 11,5 más respecto a 2024, la mayor cifra, como digo, en los últimos 18 años. Y esto que estaba diciendo de las viviendas, que influye obviamente por la tensión de demanda-oferta en los precios, estamos hablando que a día de hoy se estima, dependiendo de las fuentes que se consulten, que siguen faltando más de 700.000 viviendas en España. Sin embargo, la obra nueva que se ha iniciado o se ha avisado solo han sido 140.000, faltando 700.000. El precio por metro cuadrado respecto a 2024 ha subido, según los datos que consultemos, entre un 12,7% y un 16,2%. Y este dato es importante también para vosotros, los inmobiliarios, que lo podamos analizar. ¿En qué consiste? El INE, el dato que nos da son compraventas reales de registradores. Y lo que se ha vendido realmente y se ha inscrito ha supuesto un incremento de precio del 12,7%, que es bastante respecto a 2024, que ya había subido. Y el de abajo es la intención de venta. No es lo que realmente después se ha vendido, es decir, en qué precios se han anunciado la vivienda en portales como Fotocasa o Idealista. La media es un 16%, pero Fotocasa hasta un 20%. Fijaros que del 12 incluso al 20 hay una diferencia del 8, del 6% en función del portal. Que daros ese dato que también es útil de saber de los precios que se publican a los precios que después realmente se venden. Y el origen de los compradores, en este caso hemos obtenido este dato de FAI, que es la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. También a vosotros como inmobiliaria viene bien conocer este dato. Por ejemplo, casi la mitad de la compraventa, un 48,8%, ha sido porque ha cambiado de casa. Un 25% procedían del alquiler y el otro 25,4% ha sido su primera vivienda. Pero fijaros, si yo, que no tengo inmobiliaria, pero colaboro con vosotros, algunos colaboradores míos inmobiliarios me dicen: Antonio, ¿tú sabes cómo he captado muchas veces una exclusiva? Con una simple pregunta. A ese comprador que se acercaba a nosotros le preguntaba: ¿vas a vender? Y como habéis visto, uno de casa y dos vendían una propiedad y gracias a eso podías captar otra vivienda. Y el perfil más frecuente del comprador suele ser una pareja de unos 41 años con hijos para vivienda habitual. Si nos centramos en Andalucía, el evento de hoy, como estoy diciendo, aunque pueda ser para todo el mundo y toda España, pero en concreto en Andalucía, estamos hablando que se han vendido más de 143.000 viviendas, un 14,7% más respecto al año pasado, y además Andalucía es la comunidad con más ventas de España, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. El precio medio en Andalucía, fijaros que en España se hablaba de 2.200, aquí hemos subido a 2.755, si es cierto que es el ofertado. Un 18% más. Los inmuebles que se han publicado en los portales ha supuesto un 18% más que el año pasado. La provincia más cara, por decir la más cara y la más barata, ha sido de media. Málaga ya llega y supera los 4.000 euros. Pero fijaros qué diferencia, Jaén se queda en 718. La obra nueva, hablando de lo que es la carencia de viviendas, que es lo que tensiona esa demanda y oferta, estamos hablando que se han visado 33.000 respecto a 200.000 que dice la Asociación de FADECO que faltan en Andalucía. Y ya empezando a enlazar con el tema hipotecario, para los que no lo sepáis, se suele hablar como primer requisito para analizar que la operación hipotecaria pueda ser viable, es la tasa de esfuerzo, que significa que sobre lo que yo gano, ¿cuánto puedo destinar? Si gano 1.000 euros, la media es un 35%, más de 350 de cuota, no es conveniente que pase. Entre otras cosas porque los bancos no admitirían un endeudamiento mayor, pues ya supone en provincias como Málaga hasta la mitad de tu salario, un 46% de aquellos que han pedido una hipoteca. La media nacional supera también ese 35%, un 38%. Y también otro dato que me parece interesante también es que los extranjeros, 1 de cada 4 que han comprado en España, lo han hecho en Andalucía. El 25% de los compradores extranjeros han venido a comprar a Andalucía. Y fijaros, la compraventa en Andalucía ya supone un 13% los extranjeros.
de todas las ventas de Andalucía que se han vendido, un 13% ya han sido extranjeros. Hablando de cómo hemos cerrado en el tema hipotecario en el 2025, la distribución es bastante parecida a la que hemos visto antes, un poquito más en la vivienda habitual. El 60% de las compraventas, un poquito más del 60%, han llevado hipoteca, por lo tanto, para vuestro negocio, el 60% va a necesitar una hipoteca en cada venta. El porcentaje medio financiado se ha quedado en el 74%, el importe medio de hipoteca ha sido 171.000 euros, la media de tipo, fijaros ahora todo lo que está pasando con la guerra, que están diciendo que van a subir de nuevo la inflación y eso arrastrará a que pueda subir el Euribor, etcétera, pero la media del año pasado, estamos hablando que los tipos ofertados, y hay que diferenciar entre la TIN y la TAI, para quien no sepa la diferencia, la TIN es el tipo de interés nominal que te ofrece el banco, el que saca en la publicidad, pero realmente el que tenemos que controlar es la TAI, porque la TAE suma ese interés todos los productos que te van a pedir. Tan importante es una cosa como la otra y la suma de todo eso es el tipo de interés de TAE. Pues la media el año pasado fue un 2,81%. Si es verdad que toda esa media para buenos perfiles baja y ahora cada vez más los bancos hacen hipotecas personalizadas y la media el año pasado se quedó en un 2,2%. Nosotros llegamos a firmar hipoteca tipo fijo al 1,40. Fijaros las diferencias, pero aquí hablamos de media. Y el 30%, y quedaros con este dato, ya el 30% contrató un asesor. Ya voy hablando de un poco de esos cambios que os estoy diciendo. Es decir, 3 de cada 10 ya contrató un asesor y no fue directamente al banco. Pero es que ese dato, que ahora veremos, bueno, el perfil más frecuente es muy parecido al comprador, solo sube un poquito la edad. Pero ese dato del 30%, ahora os diré de dónde viene evolucionado. También por tener otro dato, los solicitantes de hipoteca se concentran mayormente entre los 30 y los 50 años. Y el tipo de hipoteca que contrata, y aquí es muy importante porque muchas veces tenemos que pararnos, reflexionar y pensar lo que estaba diciendo, de dónde venimos. 2022, que eso fue hace nada, nadie quería un tipo fijo, todos querían variables. Estuvimos del 16 al año 22 en negativo el Euribor. Y la gente contrataba variable y decía, un fijo, ¿qué me estás contando? Pues fijaros, el año pasado, que apenas se ve, solo el 1% fue variable. Sin embargo, el 58% fueron fijas y el resto mixta. Recordad que mixta es un periodo fijo inicialmente y después variable. Pero fijaros cómo cambia, que es que he hablado de 2022. ¿Qué podemos esperar para el 2026? En 2026 se espera que esas subidas de más de 2 dígitos que hablábamos, que eran el 12-16% según las fuentes, sigan subiendo, sobre todo debido al tema de la oferta y el déficit de las viviendas, que todavía esa tensión provoca que los precios puedan subir al alza, pero ya no tanto. Va a seguir, pero a un ritmo moderado, en torno al 4 o 6%. Respecto a la venta de compra-venta y en los precios, en torno al 3 y al 9. Se quede en torno a esos márgenes lo que son los precios. Provocado, como digo, porque siguen faltando muchas viviendas en España. El Euribor, no sabemos, dependiendo de cómo evolucione todo esto que hemos hablado, que eso, por ejemplo, cuando yo preparé esta presentación fue hace 2 semanas y no esperaba yo la guerra de Irán, fijaros. Pero estamos hablando que, salvo sorpresa o momentos puntuales, esté fluctuando entre el 2, 2,30. Es más, en lo que llevamos de año ha estado variando muy poquito, el 2,21, el 2,20, muy poquito, ¿vale? Eso traerá consigo el tipo de interés. Y recordemos que todos estos datos, y yo me pongo en vuestro lugar como inmobiliaria, al final, cuando te llega un comprador, quieres saber cuánto le va a costar la cuota. Y en función de eso, podrás vender el inmueble mejor o peor. Por lo tanto, la influencia es directa. Los tipos se espera que haya una pequeña subida respecto al año pasado, y ya lo hemos notado. Ya es muy complicado encontrar, lo hay, pero muy complicado encontrar, por ejemplo, tipos fijos por debajo del 2%. La media se espera que haya una ligera subida. La hipoteca incluso suba un poquito, ese porcentaje de 6 de cada 10, lo mismo incluso 7 de cada 10 necesiten una hipoteca.
Y el asesoramiento, lo que hablaba de que contratan un asesor, el 30% el año pasado y se prevé que un 35%, o sea que la evolución siga siendo que cuando voy a contratar una hipoteca, acudo a un asesor. No voy ya directamente al banco. Pero es que fijaros, la previsión es que dentro de un año solo, prácticamente 1 de cada 2 acuda a un asesor. Pero es que mirar cómo hemos cambiado en muy poco tiempo. En el año 20, solamente 4 de cada 100 personas acudía a un asesor para lo que es la financiación de su vivienda. Ya estamos cercanos a 50, pero es que todavía estamos muy lejos de otros países. Es que en otros países como Reino Unido o Estados Unidos, prácticamente ya tienen interiorizado que cuando compro una vivienda no voy al banco, contrato un asesor. Aquí, como digo, todavía hay, por hablar de países más cercanos, incluso Italia está por encima de nosotros. Pero fijaros que solo hace 5 años, solo el 4% en España. Fijaros que hablaba antes de cómo el mundo ha cambiado, que muchas veces no nos damos ni cuenta y cuando queremos verlo ya está aquí. Lo que son las inmobiliarias, y como decía Ana, llevo más de 25 años con vosotros. Yo he visto también esa evolución de inmobiliarias que decían, no, yo la financiación no la trabajo, yo la financiación mi cliente se autogestiona. Recordemos que la financiación, lo bueno que tenemos tanto vosotros como nosotros, es que nos dedicamos a un sector que creo, no, sin el creo, es lo más importante que va a comprar una persona en su vida, que es su vivienda. Y por tanto la financiación es la financiación más importante que va a hacer en su vida. Y además no es como comprar zapatos. Estamos hablando que lo puedes hacer una vez, 2, 3, como mucho en tu vida. Cada vez más a vosotros, debido a la escasez incluso de viviendas que hay, tenéis que ofrecer más servicios a vuestro cliente, en este caso vendedor, para captarlo. Y dentro de todos esos servicios, y siempre nos dicen que en esa atención al cliente hay que dar mucho valor añadido a vuestros servicios, porque pues en este caso, que además a quién le gusta pedir una hipoteca, a nadie, es un proceso además no solo complejo, complicado, sino que no es una experiencia grata para nadie. Si vosotros como inmobiliaria aprovecháis todo lo que vamos a ver hoy, os servirá como un argumento más, no solo para el comprador, sino también para el vendedor. Si sois capaces, como hemos dicho, que el 60-70% de los compradores, de ese vendedor con el que tú hablas, que potencialmente va a necesitar una hipoteca, y tienes más recursos para poder tramitar o gestionar o precualificar a esos clientes, mejor. Ya os digo, esto se oye mucho, el éxito no está solo en facturar, sino en que te quieran recomendar. Y la mejor motivación debe ser la recomendación, no solo cerrar una venta. Por lo tanto, cuando vosotros os llega un cliente y le hacéis la pregunta de ¿necesita financiación? Tiene las opciones, tanto vosotros a la hora de ayudarlo como el cliente directamente, de irse directamente a la entidad financiera, o lo que estábamos viendo y esa tendencia del asesor. Y ahora veremos por qué esa tendencia es al alza. Primero, vamos a analizar el ir al banco. Y como digo, muchas veces para entender dónde estamos y hacia dónde vamos a ver de dónde venimos. La evolución de la banca. Atribuciones de oficina en el pasado. Significaba cuántas redes de oficinas no han cerrado, pero había tantísimas. Te llegaba al banco y prácticamente en el banco lo que el director dijera, porque tenía delegadas las atribuciones. Muy grandes y prácticamente por importes que poco menos que le cayera bien te daba la financiación. Pero es que, fijaros lo que ha pasado, el 83% de entidades menos, no hablo de oficinas cerradas, son casi 30.000. Bancos que han desaparecido, se han fusionado, fijaros lo que ha estado a punto de pasar BBVA con Sabadell. Es que ya no es solamente oficinas, sino bancos directamente que ya ni existen. Actualmente, ya esas atribuciones del director, si es que está, ya no son tantas. Ese interlocutor ya no empieza a ser el válido. Primero, por esa concentración bancaria. Y segundo, porque aunque tenga atribuciones delegadas en oficina, son o conviven con el famoso scoring bancario. Y ese scoring bancario ya lo tienen atado de pie y mano y se lo están toqueteando desde centrales, que tú mismo vas a un banco y le dices,
oye, esta operación puede salir, y te dice que no tiene ni puñetera idea, porque se lo están cambiando el scoring constantemente. Pero es que ese modelo está conviviendo ya con centros hipotecarios. Es que puede que ni eso. Es que ya hay bancos como Banco Sabadell que desde 2022 no tramita hipoteca en oficina. Te llega al banco y lo que te coge es una solicitud y la manda a un centro hipotecario. Y ese es el futuro. El producto hipotecario no va a estar en oficina, va a estar delegado en centro hipotecario. ¿Qué ocurre? Que tanto el comprador como vosotros como inmobiliaria, que el 60-70% de vuestro negocio depende de que esa hipoteca salga, ya empieza a no ser válido lo que me diga el director de la esquina. Ahora, y cuando hablo de futuro es muy inminente y ya cada vez más, no es ya, y lo digo futuro, y no es ya y no le doy más de 2 años, porque esto depende de cómo están todos los bancos, ya os digo que estamos hablando con ellos, están trabajando para crear estos centros hipotecarios. Algunos ya lo tienen y a otros les falta muy poquito. Pensad lo que he dicho antes, lo de la inteligencia artificial, esto va muy de la mano. Conforme vayan avanzando su algoritmo y vayan avanzando su programa, va a llegar antes. Y en el momento que llegue, si no estamos preparados, ¿dónde voy yo a preguntar esa hipoteca para mi cliente? Vamos a hablar, por tanto, vale, si el banco tengo esa complicación o yo ahora online tengo que darme de alta, tengo que mandar solicitudes, tengo que uno a uno esperar respuestas, etcétera, ¿qué ventaja aporta la asesoría? Pues ahora vamos a entender por qué ha crecido la demanda de un asesor. Entre otras ventajas, un cliente cuando acude a un banco respecto a un asesor, ¿qué banco? Yo he trabajado en banca, te habla de su producto. Y no existe el banco perfecto. Cada cliente, con su idiosincrasia, es diferente. Entonces, ¿qué hace? Va de banco en banco. Y además, otra cosa, hablando de esto me lo decís vosotros. Yo tengo colaboradores que me dicen que cuando preguntan si pide hipoteca ni lo escuchan. No, es que somos 2 funcionarios. Puf, una hipoteca, 2 meses ahora para firmar. Si tengo 3 personas al contar, ¿para qué me voy a demorar? Si tengo compradores expuestas para los pisos a día de hoy. Solo escuchar la hipoteca o alguien que pide una hipoteca ya va en desventaja. Y tramitar una hipoteca en un banco significa coger documentación, mandarlo, analizarlo, ver si es viable, no es viable, tasar y en cualquier momento de ese proceso, perfectamente, dentro de 1 mes y medio se ha podido caer la operación. El acudir a un asesor, nuestra misión, y no estoy hablando de hipoteca, estoy hablando de lo que es un asesor. Un asesor, obviamente, que cumpla los requisitos como tal, que ahora veremos que además están regulados. Lo primero es que en un solo sitio encuentres todas las soluciones. Te confeccionen una hipoteca a medida. Yo como pongo el ejemplo, yo que trabajo, como decía, en la banca, yo te ofrezco las lentejas que tengo. Ahora no, ahora te escucho qué menú quieres. Y se confecciona una hipoteca a medida. Por supuesto, también esto es lo mismo. ¿Quién va a tener, si voy yo ahora mismo, estamos en Córdoba, al mercado de abasto de Córdoba a comprar fruta? ¿Quién tendrá mejor precio en la fruta, yo o Mercadona? Siempre funciona todo, aquí estamos en un colegio, COAPI, que siempre al asociarse, conseguir ofertas especiales, conseguir convenios especiales. Pues nosotros también, la asesoría, conseguimos mejores condiciones que un cliente por su cuenta, gracias a ese volumen. Por lo tanto, puedes conseguir no solo ahorro de tiempo, porque sabemos analizar desde el minuto 0, y ahora veremos por qué y cómo, esa precualificación para orientar realmente al cliente cuál es su producto hipotecario mejor, sino que además le podemos ahorrar dinero. Darle más porcentaje a aquellos que, lo típico del 100%, a aquellos que no tienen el ahorro suficiente, etcétera. Plazos más amplios, personas de 60 años le podemos dar hipotecas a 20 años cuando a otros bancos le dan máximo 10. Y también, y esto sirva también para cuando después hablemos de hipoteca, que nosotros damos un servicio no solo para la financiación, sino también de asesoría y gestoría. Comprar una vivienda, que voy a contar que no sepáis, no es solo pedir la hipoteca. Una vivienda, y eso os encargáis sobre todo vosotros, hay que solventar muchos problemas y muchas historias de gestión para resolver y poder vender la vivienda desde una herencia, cancelaciones registradas y cosas muy complicadas. Un asesor, en este caso ya si hablo de hipoteca, nosotros vamos a acompañar en ese proceso y a ayudar. Oye, es que hay que obtener un certificado del Instituto Nacional de la Vivienda y no sé dónde. Nosotros sí. Pues todo eso lo tiene el cliente y vosotros
El colaborador, por lo tanto, lo principal es que te cualifican al cliente. ¿Le enseño o no le enseño la vivienda a este hombre? Controla la operación. Una persona que empieza, voy a hacer la solicitud en Open Bank, después me voy a llegar a Bankinter, pero después se la voy a pedir a ING. Tú no puedes llamar a Open Bank, a nosotros sí. Es más, ni nos llamas, te llamamos y te informamos. Más rapidez en el proceso. La consultoría de cualquier... Oye, esta persona puede comprar con el préstamo ICO o cumple cualquier cosa que nos podáis consultar, que ahora veremos también ese producto. Mayor rentabilidad porque nosotros los acuerdos que llegamos a nuestros colaboradores, parte de nuestros honorarios los cedemos. Por lo tanto, maximizas tu venta. Incremento de ventas porque solucionamos casos, y ahora lo veremos con los productos, que son más complejos, y gracias a eso puedas cerrar una venta. Y lo más importante de todo es que si tú necesitas tu negocio, que el 60-70% de los clientes van a financiar, y ese interlocutor válido ya no te vale, a través nuestra va a poder seguir entrando, porque nosotros sí vamos a hablar con esos centros hipotecarios. A la hora de elegir, como decía, aunque he dado algunos matices respecto a Hipotea, no estoy hablando todavía de Hipotea. Muy bien, yo necesito empiezo a querer controlar esa operación, a ofrecer ese servicio al cliente. Todo esto que hemos comentado y por distintos motivos te anima a trabajar la hipoteca. ¿Con quién trabajo? Pues a la hora de elegir un tipo de... vamos a ver primero la tipología de asesores que hay. Voy a hablar de dos. El tradicional, que es el asesor broker, por así llamarlo local, que conoce de toda la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. El asesor broker local de toda la vida, lo bueno que tiene es que está allí en persona, te atiende al cliente en persona, hace un asesoramiento personalizado y siempre damos por hecho que son con experiencia y que cumple todos los requisitos que después veremos. Pero tiene muchas desventajas en este mundo actual. Y os digo más, nosotros, que llevamos más de 25 años, hemos dado el salto a nivel nacional precisamente para crecer y para crecer porque necesitamos entrar en los centros hipotecarios. Y los centros hipotecarios no reciben a empresas o personas con poco volumen. Entonces, el problema mayor que tienen es ese, que ya no van a tener producto. Y esto, el broker local va a desaparecer. Entre otras, suelen tener los honorarios más elevados, tecnologías básicas, poco menos que lleva el cliente al banco y no suele hacer más nada, y una serie de limitaciones, pero el principal, el tema de los acuerdos bancarios. Si yo no tengo producto, ¿qué ofrezco? A los dos directores que conozco. En contra tenemos, o en el lado contrario, tenemos al asesor online. Empresas que han salido, por poner ejemplos, Rastreatos, y Ahorro, Idealista, etcétera. Pero todo lo contrario que hemos hablado antes. Son más rápidos, tienen tecnología, es un servicio normalmente que ofrecen gratuito. Pero aquí os voy a hablar de una cosa de la ley hipotecaria de 2019. La ley hipotecaria de 2019 reguló la banca, los prestamistas y nuestra actividad que se llama ICI, intermediario en crédito inmobiliario. Y a su vez la dividía en dos, prescriptor y asesor. Y estamos hablando de asesores. Estos no son asesores, son prescriptores. ¿Y cuál es la diferencia? Por contrato, ellos no pueden asesorar al cliente, tienen que coger los datos del cliente y mandarlos al banco. Entonces, esta empresa que he puesto de ejemplo y otra, lo que hace es que cogen la solicitud, se la mandan al banco, ofrecen algo estandarizado y ahora tú, como cliente, te llaman a ti, esos 5 bancos a los que le han mandado la solicitud. Y al final terminas tú hablando con los bancos. Recordemos que tú como inmobiliaria tienes que elegir con qué asesor quiero trabajar. ¿Prefieres trabajar con un asesor que realmente le va a hacer un estudio personalizado y va a entrar en el detalle, o un prescriptor que al final lo que va a hacer es derivarlo a banco? Los online, solo los que trabajan online lo hacen de esa forma. Nosotros hemos optado por un sistema híbrido, donde esa atención personalizada de toda la vida, poder darla y seguir dándola, pero unido a tecnología que nos ayude, que después vamos a ver parte de esa tecnología en el día a día, en esa rapidez, y también tener ese acceso a esos centros hipotecarios y esos acuerdos. Es decir, unificamos lo mejor de ambos mundos, intentando minimizar las desventajas de los dos. ¿Por qué es importante, como decía, un estudio inicial? Antes he dado un dato, el ratio económico.
el 35%. Ojalá fuera tan fácil. Aquí estamos hablando que influyen tantas variables a la hora de estudiar una operación, un análisis de riesgos. Nosotros, ya hablo de hipoteca, al hablar con los departamentos de riesgo intentamos saber hasta el más mínimo detalle, porque una hipoteca es un puzzle de 1000 piezas. Basta con que una no cuadre y ya no cuadra nada. Una cosa solo que varíe te cambia todo. Recordemos que tu venta depende de eso. Por un lado, y esto es por poner algunos ejemplos, tenemos los datos del solicitante, pero es que después tenemos los de la vivienda. ING descuenta 200 euros por hijo. Ibercaja, a la hora de la hipoteca joven, ese ratio económico de 35% te lo baja al 25%. Yo puedo estar aquí horas hablando solo de requisitos pequeños que varían según el banco. Pero es que después todos esos tienes que unirlos y cuadrarlos con los de la vivienda. Porque Unicaja desde hace pocos meses, a partir de un tercero sin ascensor, te baja un 10% la financiación. Y ahora tú llegas, el director eso no lo sabe, te dice que sí, después, ¡ay! Es que con la tasación, como no tiene ascensor, donde te dije esto, te tengo que bajar. Repito, puedo estar aquí horas hablando de ejemplos. Pero es que cuando mezclas todo eso, no es solo ratio económico, sale un montón de palabrejas. RMD. RMD es renta media disponible. ¿Qué significa renta media disponible? Que cogen tus ingresos, tus cargas, lo dividen los datos de la renta y hay bancos que te dicen que tiene edad un 6. ¿Quién hace eso? Nosotros sí. Porque todo eso te va a llevar al producto. Y el producto que va a determinar lo que le vamos a ofrecer a vuestro cliente. Y ya os adelanto que en hipoteca lo hacemos en el mismo día. Analizamos todo y ofrecemos el producto. Pero antes decía que llevo muchos años trabajando con vosotros. Muchas de las cosas que hemos desarrollado ha sido gracias a escucharos, a la inmobiliaria. Oye, pues mira, me haría falta, a lo largo de esta presentación voy a poner unos mini vídeos de menos de un minuto cada uno, donde compañeros vuestros nos han ido preguntando cosas. Entonces, no sé si los altavoces funcionarán, pero voy a poner ese primer vídeo donde algunos compañeros, para el tema de productos, y ahora entenderemos por qué lo pongo aquí, no decían cosas. Vamos a verlo. No sé si da. ¿No arranca? Pues os lo voy a contar yo, porque el vídeo no arranca, ¿vale? Bueno, en esta primera parte del vídeo, varios compañeros lo que nos decían era que necesitaban, por ejemplo, Rafi hablaba de que tenía un comprador en el cual el ahorro que tenía, el piso ese no lo quería porque necesitaba hacer reforma. Entonces, o el dinero lo destinaba a la reforma o para los gastos. Y así varios compañeros nos hablaban de demandas concretas. En concreto, nosotros los productos los aglutinamos, o resumidamente, en estos. Gente o familias que necesitan más de un 100% de financiación, optimizada a clientes que ya tienen la hipoteca en su banco, pero buscan mejores condiciones. Compra más reforma. Aquellos que veis un check son los que vamos a ver productos hoy en profundidad y vamos a desarrollarlos. Por lo tanto, no me paro en ellos, pero es una forma de que voy a comprar un piso y el banco me financia la compra y la reforma. Cambio de casa, que después vamos a hablar de él, que es en las situaciones donde para poder comprar, y recordad que os he dicho que el dato del año pasado, el 48%, casi uno de cada dos, vendieron para comprar, es un producto que te soluciona, pero como después lo vamos a ver en profundidad, muy bien esa casuística de que necesito comprar y no, necesito vender para poder comprar y todavía no he vendido. Hay familias que necesitan las menos vinculaciones posibles, personas ya de más de 50 años los seguros de vida salen muy caros. Un detalle, por ejemplo, no sé si sabéis que en el Corte Inglés no puede domiciliar las nóminas y el primer producto que bonifica una hipoteca son las nóminas, la domiciliación de nóminas. Entonces hay productos que eso que hablaba antes de TIN-TAE sin vinculaciones. Por supuesto tenemos soluciones para financiar todo lo que no sea también una vivienda. Y este último que pone unifica no es tanto para la inmobiliaria, pero bueno, que sepáis que lo tenemos porque hay familias que conozcáis por vuestro entorno lo que sea, que están pagando mucho al mes entre la hipoteca, el coche, lo que sea,
y van al banco y le dicen, no, yo no te doy una hipoteca unificando los productos. Nosotros sí tenemos una hipoteca donde puedes pasar perfectamente de pagar 1.000 euros en cuota a 300. ¿Vale? Solamente que sepáis que lo tenemos. Otros productos, y vamos a hablar también, por eso está marcado. ¿Recordáis que hemos visto que muchos ya son de inversión, las compraventas? Pues vamos a hablar de un producto concreto hipotecario donde os vamos a demostrar que se puede ser más rentable una compraventa con hipoteca que al contado. No residentes, recordad lo de los extranjeros que hemos hablado, pero no residente no es un extranjero que viene aquí a vivir. No residente es que compra aquí y sigue viviendo fuera. Pues hasta el 75% podemos financiarlo. Lo normal que la banca, más de un 60% no financia. Compra sobre plano, que fijaros que hemos hablado que falta promoción, pero cuando tú compras una vivienda en promoción, necesitas entregar unas cantidades a cuenta. Normalmente suele ser el 20%, más el IVA, etcétera. Son cantidades grandes. Pues tenemos una solución para no tener que aportar nada con la compra sobre el plano de aquí a la entrega de llaves. Autopromoción, y cada vez se da más gente que opta por hacerse su propia casa. Compran un terreno y la construyen. Pues entonces la financiación en esta modalidad se llama autopromoción y somos especialistas en ella. Personal complementario, a veces se queda corta la financiación y necesita un poquito más, que ya financieramente no es posible, y se complementa con un personal. Pero ahora veremos cuando hablemos de él, que no es vete a tu banco y pide un personal en paralelo a la hipoteca. No, esto es otra cosa. Rústicos, según la casuística de cada ciudad, aquí en Córdoba, por ejemplo, y en Andalucía también, hay muchas viviendas que están ubicadas en terrenos que no se consideran urbanos. Normalmente la banca opta por no financiarlo o hacerlo a porcentajes muy bajos. Os hago un adelante, vamos a poder financiar hasta el 90% de ese tipo de vivienda. Pero luego lo vemos. Y liquidez. Igual que hablaba antes de aglutinar préstamos, alguien puede poner una vivienda como garantía y obtener liquidez para lo que sea. Dos fines que podamos pensar, pero esa hipoteca muchos bancos no la trabajan. Y un cliente nos llega y dice, oye, pongo mi vivienda, está libre de carga, necesito lo que sea, 80.000 euros para lo que fuese, disponemos de ella. Bien, pues de los productos que he ido marcando, el más extenso es el de financiar el 100%. Vamos a ver todas las modalidades que hay para poder financiar el 100%. Muchas veces en la publicidad, nuestro sector, los asesores, los brokers, como nos quieran llamar, anunciamos eso, oye, financiamos el 100%. ¿Pero es realmente posible? ¿Cómo se hace la financiación del 100% si la banca normalmente dice que no financia más del 80%? Lo normal y lo que tenemos más extendido es que el banco, que no voy a entrar en profundidad por qué lo hace, por una normativa de Banco de España, pero no financia normalmente más del 80%. ¿Es posible el 100%? Pues vamos a entrar en ello. Voy a hacer una introducción, voy a hablar del aval ICO y lo voy a comparar con el aval autonómico, porque son avales, que ahora veremos, que son de la administración, que también con ellos podemos obtener ese 100%. Y luego, para terminar, vamos a ver otras opciones de financiar el 100%. Primero, lo que motiva el tema del 100% es que, obviamente, el incremento del precio de la vivienda hace que cada vez más, recordad que, por ejemplo, había ciudades que prácticamente la mitad de mis ingresos van para pagar la hipoteca, pero es que, ¿recordáis un dato de compraventa de 2025? El 25%, creo recordar, más o menos, procedía del alquiler. Pero es que no hemos hablado de los precios del alquiler, a cómo están. Entonces, si tú estás pagando una barbaridad en el alquiler, va hasta arriba de cuota, la capacidad de ahorro puede ser un buen perfil, tiene estabilidad de ingresos, una buena nómina, pero no le da para ahorrar, debido sobre todo a los incrementos de la vivienda. Por lo tanto, esa dificultad para generar el ahorro. Ante esta situación, algunas entidades sacaron antes que las administraciones sus propias hipotecas al 100% y también, como decía, las administraciones públicas. Por ejemplo, las administraciones públicas disponen de avales dirigidos sobre todo a jóvenes y familias con menores a su cargo, que como digo, ahora vamos a entrar en profundidad cuándo solicitar un ICO, cuándo lo cumple, cuándo no, o cuándo optar a un autonómico, ¿vale? Pero ahí lo que venimos a decir es que las administraciones públicas también un poquito se han puesto las pilas y están intentando ayudar en ello.
concreto del gobierno con el aval ICO, que avala hasta el 20%, y ahora hablaremos tranquilamente en qué consiste ese aval, en qué consisten los requisitos, ahora lo vamos a ver todo. Y una cosa muy importante cuando esto salió, porque ya llevamos un par de años con el tema del aval ICO, al principio nos llegaba la familia, además me hacía gracia alguna inmobiliaria que me decía, oye, que es que ha venido aquí un cliente diciendo que como él es joven, porque se anunció que era para menores de 35 años, que poco menos que venía por su cheque del 20% para comprar la vivienda. Iban a la inmobiliaria para preguntar que él tenía derecho a ese aval, sin conocer todo lo que ahora vamos a ver. Pero lo primero era que no se sabía dónde se iba. ¿Qué me voy? Aquí en este caso a la Junta de Andalucía a pedirlo. ¿Dónde me llego? Al ayuntamiento. Se pide en las entidades bancarias que están inscritas a esos programas. Aparte, como decía, y aquí estamos hablando en genérico, algunas entidades ya disponen de su aval joven o hipoteca al 100%. Y los requisitos y documentos acreditativos varían, porque en función de los requisitos te piden unos documentos distintos. Vamos a verlos todos. Vamos a empezar por el aval ICO. Primero, ¿en qué consiste? Es una línea de avales para la adquisición de primera vivienda de jóvenes y familias con menores a su cargo, gestionada por el ICO, Ministerio y tal. ¿Qué significa esto? Que por joven se entiende que es menos de 35 años. Y por familia a tu cargo, menores, menos de 18 años. Tú tienes un niño viviendo contigo y aunque tenga 55 años, puedes acceder a ello. ¿Vale? ¿Qué es lo que avala? Recordemos, aval no significa regalo. Significa que yo voy a poder, de esta forma, en los bancos que estén inscritos a este programa, del 80% pasar hasta el 100%. Dependiendo del certificado de eficiencia energética, se puede incluso al 25%. ¿Pero qué significa ese aval? El aval significa que, bueno, voy a terminar de verlo y ahora lo resumo, estará vigente durante los 10 primeros años. Es decir, el banco, si tú le dejas de pagar, ese 20% al banco se lo paga el gobierno. Es decir, si tú 100.000 euros, pides 100.000 euros, te vale la vivienda 100.000 euros, pocas quedan ya de esas, pero si quedan esos 20.000 euros, tú al banco le deberás 80.000 y 20.000 euros ya no se los debes al banco porque llega el gobierno y lo pone porque fue aval. Durante los 10 primeros años, ojo. También lo de los 10 primeros años porque se supone que el primer periodo ya ha amortizado ese 20%. Pero, ¿a quién se lo pasa a deber ese 20%? Al gobierno. Porque ¿cuánto tarda en devolver la renta y cuánto tarda en cobrarte una multa? Al peor que le puedes deber dinero es al gobierno, en este caso, o a una administración pública. Porque, recordad, es un aval. Aquí no me paro, el porcentaje máximo del aval, esto es un rollo. Una cosa importante deciros, que se me ha olvidado al principio, todo lo que vamos a ver hoy, la última diapositiva, hay un QR que si se escanea te lleva a descargarte la presentación. Entonces, todo esto lo tenéis para descargarlo después, ¿vale? Y como decía, se solicita el ICO a través de las entidades inscritas en el programa, que ya os adelanto que van cambiando. De un año a otro hay quien entra y quien sale. No son las mismas entidades en el 2026 las que están inscritas o adheridas al programa ICO. Y como decía, y aquí sí me voy a parar, jóvenes que no superen los 35 años en el momento de la firma, ninguno que sea una pareja y uno ya tiene más de los 35, no. Y familias con hijos menores a su cargo sin límite de edad, es decir, hasta los 18 años. Para adquirir su primera vivienda habitual y permanente en España y que cumpla los requisitos establecidos que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero digo lo de primera vivienda. Se confunde muchas veces primera vivienda con vivienda habitual. En principio el ICO se sacó para financiar tu primera vivienda. Es decir, que aunque vaya a ser tu vivienda habitual, si has comprado otra previamente, ya no vale. Pero como cuando sale todo, no lo hacen perfecto y deja laguna, hicimos una consulta al ICO directamente. Oye, si para comprar la vivienda yo ya no tengo ninguna a mi nombre, aunque lo haya tenido hace años, ¿puedo comprar? Y sabéis, sorprendentemente que nos dijeron que sí.
Pero como era confusa la redacción de la ley, ¿sabéis quién dice que no? Los bancos que la aplican. Es decir, que aunque el ICO permitiera esa opción, si el banco detecta por los documentos que se aporten que tú has tenido una vivienda previa, hay excepciones, ya no te lo financia. ¿Qué requisitos requiere el aval? No solo ser joven o tener un menor. Vamos viendo. Primero, personas físicas mayores de edad con residencia legal en España durante los 2 años anteriores. ¿Por qué digo esto? Oye, tengo aquí una persona que es extranjera con tarjeta de residencia hace 6 meses. No vale. 2 años, residencia en España. Deberán adquirir, como digo, su vivienda habitual y permanente dentro del territorio nacional y no podrán ser propietarios de otra vivienda en la actualidad. Eso no hay duda. Si tienen actualmente una vivienda, no puede optar otra, salvo excepciones que vamos a ver ahora. Pero como digo, aún no teniendo ninguna actualmente, que es como lo redacta la ley, los bancos después no te lo permiten si detectan que ya has tenido otra. No podrán tener CIRVE en situación morosidad. Recordad que la CIRVE la consulta al Banco de España de los riesgos que tiene de préstamo. Si estás en impago, porque recordemos que esto no deja de ser un aval. Y como aval, quieren saber a la persona que avalan que no tenga problemas. Y entre otras cosas le piden que no tenga situación de morosidad en la CIRVE. No pueden tener un patrimonio neto superior a 100.000 euros. Estamos hablando, patrimonio no es solo inmuebles, que ya hemos dicho que no puede tener, sino fondos, etc. En el caso de los adquirentes sería el doble. Y no puede superar el precio de compra el máximo establecido por cada comunidad autónoma. Es decir, que cuando sacaron esto, y ahora vamos a ver la tabla, en cada comunidad autónoma marcan unos límites que nos servirán para detectar si vamos o no a solicitar el ICO. Y aparte de todo esto, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la ley, que entre otras cosas pone no tener una condena en firme en delitos relacionados con la administración pública o litigio en curso, estar en concurso de acreedores y estar al corriente en obligaciones tributarias y seguridad social. Y ya os adelanto algo. Uno de los coñazos de tramitar el ICO es pedir documentos, porque cada requisito hay que demostrarlo con un papelito, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero es que sigue habiendo más requisitos adicionales. En el programa Jóvenes, que hemos hablado que son los menores de 35 años, no se lo dan a cualquiera. El IPREM, que son los ingresos mínimos que se van a marcar, máximo puede ganar 37.800 brutos. Una persona que gane 60 no puede optar único. En caso de 2 titulares, el conjunto serían 75.600. Y en el programa de familia numerosa también se establecen límites a lo que son los ingresos. Como digo, como esto lo podéis descargar, ahí lo tenéis. ¿Hay excepciones respecto a lo de la vivienda? Y fijaros, uno muy obvio, me he separado. Me he separado y ahora la casa se la ha quedado ella, por poner el ejemplo. Y yo ya tengo a mi nombre una vivienda, pero yo no vivo. Otro, he heredado una vivienda, pero yo no vivo. Pero yo tengo a mi nombre un porcentaje, mayor o menor, tengo un porcentaje de una herencia. Pues esas son las excepciones, entre otras, que sí puede optar al ICO aún siendo propietario de una vivienda. Si tiene un porcentaje por herencia o testamento, por poner el ejemplo, pueden acreditar la no disponibilidad de la misma. ¿Qué significa no disponibilidad? El usufructo, el vivir en esa vivienda. No soy la persona que vive en esa vivienda. Por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulta inaccesible por discapacidad de su titular o alguna de las personas. He tenido un accidente, yo vivía en un tercero sin ascensor, no he vendido todavía la vivienda, me tengo que mudar. O, por ejemplo, lo que he dicho del divorcio. Hay una serie de excepciones, y las tenemos muy bien nosotros definidas, que sí permiten aún teniendo una vivienda. Pero recordad que cada cosa de esta hay que demostrarla, que ahora veremos los papeles. Y el plazo para formalizar, en principio, era hasta el 31 del año pasado, pero ya se ha prorrogado. Que es curioso. Os hablo hace 2 semanas, no, a día de hoy no lo sé si ya todos lo han actualizado, pero los bancos que se han inscrito al programa, algunos habían recibido ya la notificación en las redes de oficina y otros no. Y estando inscrito al programa, hablabas con el banco, decía, oye, mira que este cliente cumple los requisitos que vamos a solicitar el aval ICO. Te decía, todavía no, porque no he recibido la circular.
¿Recordáis al principio en el análisis que hemos dicho de cómo localizamos el producto con las de variables que hay? Hasta esa tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues vamos a tramitar un ICO. Vamos a empezar a pedir papeles. Aparte de todos los papeles que hay que pedir para la hipoteca, la renta, la vida laboral, etcétera, esto es solo adicional para pedir el ICO. ¿Cómo acredito lo de la residencia en España? El DNI, el pasaporte o padrón municipal. Cada requisito, como decía, y lo voy a ir pasando, requiere un documento. Acreditación, por ejemplo, de la familia de tener un menor a tu cargo. Libro de familia. Certificado negativo central o catastral para demostrar que no tienes ninguna propiedad. El tema del certificado energético para ver qué porcentaje te pueden llegar a financiar. Acreditar el valor de tasación. Cuidado. ¿Cómo se tramita el ICO dentro del banco? Primero, te lo tiene que aprobar el banco. Antes he puesto el ejemplo de Ibercaja en la hipoteca joven que ellos tienen, que es una de las opciones que vamos a ver, para financiar el 100%. Que lo tramita a través del banco significa que el banco tiene primero que aprobarte el préstamo, ellos con sus políticas y aplicando, y no todos los bancos aplican la misma política, como es obvio. Por lo tanto, primero tienes que aprobar su política. Y una vez aprobada, ellos mandan la solicitud al ICO para ver si lo cumple. Y volvemos a lo del asesor o ir al banco. Confía que a esa sucursal que tú te llegues a solicitar el ICO esté preparado el director o la persona que te atienda para saber si cumple o no los requisitos. Porque en muchas operaciones, ya os digo, que no han llegado, se ha autogestionado el cliente con un ICO y a los 2 meses le han dicho que no. Porque entre otras cosas, al ICO no solo tiene que ir ya aprobado por la entidad, sino tasada. Porque una de las cosas que tiene que cumplir y que tiene que ver cuando recibe la solicitud, el ICO, es que tiene que llevar el informe de tasación. ¿Qué quiero decir con esto? Vosotros, que sabéis cómo funciona el proceso de pedir una hipoteca en una compraventa de vivienda, ¿cuándo se tasa? Al final. Y ahí te puedes encontrar con sorpresas y lo has retrasado tanto y, como digo, mes y medio para que después te digan que no. Y más documentos adicionales, en concreto el tema de los ingresos que hemos dicho se ve con la renta y también el tema de que no tiene ningún tipo de impagos con la tesorería, etcétera, hay que aportar otros certificados. Y aquí en concreto, y si nos vamos, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado con los requisitos. Y en la izquierda tenéis lo de la comunidad autonómica. En concreto, en Andalucía, máxime 225.000 euros. Ya se han quedado unas cuantas fuera. Recordemos cómo está el precio de la vivienda. Pero, volviendo aquí, ahí tenéis cada comunidad autónoma, cuánto es el límite. Pues bien, he dicho antes, esto sería, como digo, es descargable la presentación y tenéis todos esos datos al final en un QR. Pero eso es el gobierno. No voy a entrar en política. Pero ya sabemos lo que pasa en política, las guerras que hay de, pues si tú esto, yo más, ¿vale? Pues en concreto, sabemos quién gobierna y sabemos quién gobierna la autonomía, que casi todas están por el PP, como sabemos, o la mayor parte. Entonces empezaron incluso ahí una guerra, porque muchos avales autonómicos empezaron por el 95, por ejemplo, de Andalucía, y terminaron subiéndolo al 100, porque el otro, explico, pero los requisitos y las personas a las que va destinada son distintos. Vamos a verlo. Y repito, estamos en el momento cero que nos presentáis un cliente y tenemos que determinar por dónde vamos a plantearlo. Hemos ya detectado que necesita un 100% y vamos a ver cuál es la mejor opción. Y todo eso lo hacemos en el mismo día. Todos estos datos que vamos a ver. Y determinamos, y ya os adelanto que si podemos evitarlo, lo evitamos, cualquier tipo de aval, sea ICO o sea este, y solo acudimos a ellos cuando no queda más remedio. Hemos firmado muchísimos millones de euros el año pasado con el aval ICO y con el aval autonómico. No significa, con esto no quiero decir que no lo hagamos, lo hacemos y lo hacemos mucho y es un buen recurso, pero es más lento. Entonces, lo que intentamos es minimizar el riesgo desde el minuto cero a que luego nos digan que no. Y para eso tenemos que conocer no solo los requisitos que piden y las diferencias que hay entre ellos, sino recordar lo que he dicho, depende del banco. Tenemos que saber tanto esto como la política del banco. Pues bien, las diferencias.
Los avales de la comunidad autónoma son programas específicos adaptados a la realidad de cada región en concreto. Recordemos, España tiene 17 comunidades autonómicas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Hace 2 semanas, salvo que haya salido algo nuevo, 10 comunidades de las 17 ya disponen de programas activos, porque esto es como lo que he dicho de las entidades bancarias, entran y salen. Pues también los avales autonómicos. En concreto, esas que tenéis ahí, hoy voy a hablar la de Andalucía. ¿Cuáles se quedan fuera? 2 solo de las que vienen ahí, Canarias y Cantabria por el momento. Perdona, esas 2 comunidades, me he equivocado, han anunciado planes, pero todavía no están activos, y las que se quedan fuera, que ni lo han anunciado ni se les espera, son esas otras 5, junto con las 2 comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Los avales ICO son compatibles con los de la Junta de Andalucía? Es lo que dije antes respecto a la interpretación de la ley. Tú la lees y puede parecer que te van a avalar el 40%, el 20% con el ICO y el 20% porque solicito las 2. Pues muy fácil, no. No, ¿por qué? Porque ¿quién lo pide? El banco. Y el banco pide una u otra, no pide las 2. Duda resuelta. Está bien eso de que yo me pregunte y me responda solo, ¿eh? Bueno, y este es igual un resumen para los avales autonómicos, en este caso de Andalucía. Tenemos diapositivas, aquellos, si alguien ve esta presentación y es fuera de Andalucía y tiene interés, le pasamos la de su comunidad autónoma. Pero fijaros, recordad, el ICO en el nacional llegaba hasta 225.000 y el aval autonómico lo suben a 295.000, que según el certificado de eficiencia energética, si es A o B, puede llegar a más. Otra diferencia importante, la edad la suben a 40 años, no a 35 para los jóvenes, pero es solo para jóvenes de hasta 40 años. Familia con un menor a su cargo se queda fuera. La Junta de Andalucía, por ejemplo, no financiaría ese tipo de aval, ¿vale? Inicialmente fue hasta el 95, ya se puede hasta el 100% también. Y el resto es una forma parecida. Pero como pide unos requisitos distintos, también los documentos que vienen aquí a la derecha, que no me voy a parar, son distintos. Por lo tanto, tanto cuando pidamos un ICO como si lo que optamos es por un aval autonómico, tenemos que demostrar cada cosa con una documentación. Eso, cuando nosotros nos encargamos de la hipoteca, obviamente ayudamos, ¿recordáis también lo que dije de gestoría y asesoría? Ayudamos a obtener todos esos certificados también, ¿vale? Pero importante, y como modo de resumen, ICO, menores de 35 y familia con todos los requisitos que hemos dicho adicionales, familia con un menor a su cargo, y en este caso la Junta de Andalucía hasta 40 años y deja fuera lo otro. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en la Comunidad Valenciana la suben hasta 45 años, que está muy bien, porque cada vez somos más jóvenes, ¿no? Deberían subirla a 50 y considerarse joven también eso, pero bueno. Poco más. O 60, si hoy en día ya dicen que esta es la última generación, la nuestra, o dicho de otra forma, las siguientes generaciones dicen que morir va a ser optativo. Dicen que morir va a ser optativo, que puedes elegir ya si quieres morir o no. Nosotros no nos cuentan en eso. Digo, joder. Bueno, como decía, esto es el ICO y el tema de la Junta de Andalucía. Vamos a ver otras formas, porque se puede quedar mucha gente fuera de eso. O cumpla eso y busquemos un producto que no sea tan engorroso, digamos, ¿vale? ¿Qué otras opciones hay? Y una cosa muy importante antes, y ahí lo he puesto entre paréntesis, distingamos entre compraventa y tasación, porque es vital. Vosotros lo entendéis perfectamente, muchas veces los clientes no, y cuando va al banco no se lo explican. Compraventa, recordemos, el precio en que se va a escriturar la vivienda, que se vende la vivienda, y tasación no tiene por qué ser igual. Puede ser más, puede ser menos, pero muchos bancos, ahora vamos a verlo con la política, te dan la financiación al 100% o al 90%, que suele ser lo más común, pero te ponen la limitación al 80% de tasación. Y hemos tenido un caso real, ayer se lo comentaba a algunos compañeros, donde nos llegó una persona que, o mejor dicho, un colaborador nuestro le ofreció la financiación y le dijo, no, a mí Bankinter me ha dicho, yo necesito el 90%, con eso es suficiente.
¿Y qué pasa? Que era de ASEICO, la Asociación de Córdoba, y era una compra-venta que compartían. Y una inmobiliaria aportaba el vendedor y otra inmobiliaria aportaba el comprador. Y una de las características que tiene la asociación, o dos voy a decir, es, primero, la reserva tiene que ser un 10%. Y segundo, no puede estar condicionada a que te den o no la hipoteca. Si no te la dan, la pierdes. Y este caso eran 350.000 euros. La señal, 35.000. Bien. Como Bankinter lo tenía solucionado, los clientes eran un buen perfil, tenían el 10%, malos gastos, pues con Bankinter estaba resuelto. No nos llegaron ni a sentar con nosotros. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hemos hablado antes del precio de la vivienda? ¿Qué hemos hablado antes de que sube entre un 12 y un 16% de cada año? Las tasadoras muchas veces está costando hasta que tasen en el precio. No llegan. En muchas ocasiones ni siquiera al precio de la venta. Pues en este caso concreto se lo tasó TINSA, fue en 300.000 euros. Y además, el señor de Bankinter que la atendió se le olvidó decirle que yo te financio el 90 de compra, pero al 80 de tasación. Lo cual hubiera significado que el precio de tasación, no tengo aquí para hacer una calculadora, pero tendría que ser cercano a los 390.000, no 350.000 que le costaba, para que el porcentaje de 390, el 80%, no superara ese 90% de la compra. Al darle 300.000 y de 300.000 te dan el 80, no el 90, pues la diferencia realmente eran casi 70.000 euros. Y nos llama la inmobiliaria desesperada, que el cliente lo iba a denunciar, dice, pero si tú no sabes lo que iba a firmar. El vendedor decía, perfecto, 35.000 euros que me he quedado, si tengo más compradores. ¿Me explico? Y todo porque no le aclararon que no era el 90 de la tasación. Nosotros, desde el inicio, consultamos a las tasadoras, porque las tasadoras, es importante saber que no todas las tasadoras trabajan todos los bancos. La ley hipotecaria dice, desde la ley hipotecaria, que los gastos de la escritura de préstamo hipotecario los paga el banco, pero el único que nos deja al comprador es la tasación. Tú, cualquier tasación homologada por Banco de España, puedes llegar al banco y aportarla, y te la tiene que aceptar. Pero ¿qué ocurre realmente? Muchas tasadoras, incluso son gran porcentaje propietarias de ellas, son los bancos. Tienen sus propias tasadoras. Y hay entidades que, por ejemplo, tienen un portfolio de ING, creo que eran 5. Si le aportas una que no sean de esas, te dice, muy bien, por ley hipotecaria te la tengo que aceptar, pero voy a hacer yo una. Y ahora voy a tasar yo, con una de las mías. ¿Y cuál va a prevalecer? ¿La que tú me has aportado o la mía? ¿Me explico? Entonces, es tan importante en ese análisis que hemos dicho antes, no solo llegar a la complejidad de saber que reúne todos los requisitos, sino que uno de ellos es valorar la vivienda previo a esa tasación. Y nosotros lo hacemos, ¿vale? Pero no solo eso, sino que disponemos de opciones que no solo financiamos el 100 de compra, sino también de tasación. Y en ese caso que os he contado, lo solucionamos retasando nosotros con otro banco que ya no costó llegar al precio de compra, pero tasamos en su precio y le dimos 90 de compra y tasación. Y el vendedor estuvo bien, darnos un poquito más de plazo, 2 semanas más, y pudimos solventarlo. Pero ¿cuántas veces eso va a poder pasar? Entonces, cuidado con aquellas autogestiones de yo no tengo problema, porque uno de los problemas principalmente hoy para estos porcentajes de financiación altos es la tasación. Bueno, pues una de las fórmulas, más allá de los ICO, de Junta de Andalucía, tal, jóvenes y funcionarios suelen ser 2 grupos que las bancas sacan productos específicos para financiar el 100%. Tanto para jóvenes, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de Ibercaja, que tenía uno, otros bancos también, y también otras entidades tienen para funcionarios, da igual que tenga 35 que 50, por ser funcionario, puede optar al 100%. Pero fijaros, solo si eres joven o funcionario, no. Cada vez más, uno de los cambios que he dicho al principio de la banca, que antes era muy estandarizada, y esta es la oferta que tenemos en el cartel, y eso es lo que hay para todos. ¿Os acordáis lo que somos de Córdoba, la hipoteca del yogur? Sacó Caja Sur una hipoteca que era un yogur con una cuchara, y la conocimos como la hipoteca del yogur. Pues ese yogur era para todos, o era ese o ninguno, ¿vale? Hoy las hipotecas son muy personalizadas y se estudian caso a caso.
¿Y recordáis el ejemplo que puse del Mercadona o yo comprando fruta? Pues dependiendo del poder de negociación que puedas tener, puedes obtener más o menos. Y aquí entra esa negociación. Y nosotros, con buenos perfiles, que no son funcionarios y que tienen más de 35 años, podemos llegar a financiar el 100%. Pero atención, uno de los requisitos que mira la banca, fundamentalmente, más allá de los ingresos, es la estabilidad de los ingresos. ¿Y cómo se mide la estabilidad? En función del tipo de contrato. Estando arriba de funcionarios, los indefinidos, tal. ¿Y dónde está siempre abajo del todo? El autónomo. El autónomo es el que está mirado peor por la banca. Pues mirad lo que pongo en negrita. Desde hace pocos meses también tenemos financiación del 100% para autónomos. ¿Vale? Aquí, como decía, antes con el cheque y ahora con la estrella, hay otras opciones para poder financiar más del 80%. Una de ellas es esa que hemos mencionado de la compra más reforma, que ahora veremos. El cambio de casa es igual, porque esto muchas ocasiones necesita el 100% más gasto porque no has vendido la casa, como dije antes, pues era otra de las opciones que ahora vamos a ver. Y una opción muy recurrida por nosotros es la doble garantía. Que nosotros, cuando un cliente nos solicita información, le presentamos distintas opciones. Y esta es una gran desconocida. Y voy a explicar por qué. La doble garantía, como su nombre indica, significa que para complementar la compra que tú haces, aporta otra vivienda como garantía. Hay bancos que directamente, casi todos, no la tienen. Muy pocas entidades te admiten que para financiar ese 100%, coger otra vivienda donde se reparta esa carga hipotecaria. Por ejemplo, tú vas al Santander, dices, oye, mira, que para comprar este piso de 200.000 euros, quiero 200.000 euros, el Santander máximo te financia un 90 al 80 de tasación, que pongo el chalet de mis padres libre de carga que vale 1,5 millones. Y te dice, pues entonces en ese caso te financio el 90%. O sea, no, ¿vale? No te dan más, solamente te puede servir para eso del 80 de tasación. Sin embargo, con la doble garantía hay otras entidades que avalándote, por poner un ejemplo más típico, tus padres tienen ya la vivienda libre de carga y te avalan con su vivienda. Avalar con la vivienda está muy mal visto porque se nos quedó en la retina en la crisis que desahuciaban a muchas familias mayores porque habían avalado a su hijo y el problema es ese, ¿no? Entonces, nosotros cuando preguntamos si tiene aval, y esto puede ser una buena solución, porque también os digo, las financiaciones que exceden el 80% suelen ser algo más caras. No voy a explicar el por qué, pero son algo más caras. Y esta es una muy buena opción de no depender de tasaciones, no depender de ICO, no depender de X, donde puedes obtener un 100% más gasto con aquellas entidades que lo ofrecen. Pero es que yo no quiero que le quiten la casa a mi padre. El padre, no, yo quiero avalar con la nómina, no con la casa. Tú sabes que cuando firmas en notaría, un aval, te dice el notario, usted está avalando con todos sus bienes presentes y futuros. Una persona, cuando firma de aval, avala así, indirectamente con la casa, con el coche, con todo. Pero ese aval, si lo limito a una vivienda por un porcentaje concreto, fijaros lo que ocurre. ¿Por qué los bancos no suelen usar esta opción? Por esto que voy a contar. Hay 2 artículos en la ley que tú avalas con la propiedad, aparte de que te limita, que si yo avalo, ese ejemplo de 100.000 euros, yo avalo por 20.000 euros, avalo solo por 20.000 euros, solo con esa propiedad, ni con mi nómina, ni con... Solo esa figura se llamaría hipotecante no deudor. ¿Y qué ocurre? Fijaros en el ejemplo que he dicho, 20.000 euros, y avalo con una vivienda vale 200.000. Pues, si se dan estas dos circunstancias, aun dejando tu hijo de pagar, nunca jamás te van a quitar la propiedad. Y recordemos que con el Código de Buenas Prácticas, entre otras cosas, puede estar sin pagar hasta 12 meses, el banco por ley tiene que llegar a un acuerdo contigo, carencia, aumento de plazo, reducción hasta de capital y condonar deuda. Bueno, hoy en día, para que te embarguen, tiene que pasar, vamos, prácticamente que no quieras pagar y quedarte y ser un chorizo, un poco menos, porque antes eran 2 meses. Pues bien, artículo 671 de enjuiciamiento civil, que viene a decir que tú, cuando avalas con una propiedad, el aval no solo responde por esa cantidad, que es el artículo 124 de la ley hipotecaria, y una vez que has pagado esos 20.000 euros, puedes quitarte. No solo eso, sino este que he dicho del 671, lo que dice es que un banco, para que te quite la casa, y me voy ya al final, porque ha habido varias modificaciones, primero,
te tiene que dar el 75% del valor como mínimo de cuando te dio el préstamo o del momento actual. Es decir, que si tu vivienda se ha revalorizado, te tiene que dar el 75% de esa vivienda tasada a día de hoy. Pero como mínimo, cuando te la entregó esa hipoteca. ¿Por qué digo ese mínimo? Porque antes con la crisis, tú pedías una hipoteca de 200 y aquella famosa crisis que tuvimos y ahora valía 100. ¿Me explico? No, como mínimo. Y el 75%, traduzcamos, si mi padre que me ha avalado con 20.000 euros y dejo de pagar 12 meses y todo lo que yo acabo de decir, para que le metan mano en esos 20.000 euros, en 200.000 euros le tendría que dar unos 150 y tantos mil euros. El banco nunca pone dinero para quedarse en la propiedad. ¿Me explico? Entonces, la doble garantía, unido a que nosotros siempre lo decimos, la hipoteca debe ser algo vivo. No tiene que ser como nosotros conocíamos, bueno, ya he firmado mi hipoteca y ya aquí estoy 30 años. Tú haces eso con el móvil o con la con la luz mismo, tú vas cambiando. Pues la hipoteca debe ser así. Y ya os adelanto que nosotros, quien contrata la hipoteca con nosotros, hacemos la mejor hipoteca de ese momento, que no tiene que ser la mejor para 30 años. Tus circunstancias no son las mismas hoy que mañana. Y gratis te ayudamos a cambiarla, que después lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que ese aval te ha solucionado que puedas comprar el 100% más gastos. Tu familiar no tiene problema ninguno, por lo que acabo de decir, que no es que lo digamos nosotros o te queramos venderle el producto o darte una financiación más fácil. Te metes en Google y lo miras. Y es una solución buenísima para financiar el 100% en muchos casos. Y después vamos a ver también ese préstamo personal cuando nos falta algo de dinero. Pues bien, vamos a ver uno en concreto. Compra más reforma. ¿En qué consiste? Vamos a verlo con un ejemplo. Compra en 200.000 euros y reforma en 50.000. En ese vídeo que no ha saltado, una de las compañeras, como decía, era un caso real que decía, oye, que tengo un cliente que tiene el 20% más gastos. Esto no es un 100% encubierto. Esto realmente es compra más reforma. Si no tiene ese 20% más gastos, no se le ofrece este producto. Pero es cuando tiene que optar entre aportarlo para el 20% más gastos o aportarlo para la reforma. Porque en ese caso concreto le enseñaron una vivienda que el cliente lo dijo, es que el dinero que tengo, si lo tengo que echar a la reforma, me quedo sin dinero. ¿Por qué digo que no es un 100% más gasto encubierto, que realmente tiene que disponer del dinero? Vamos a entenderlo con un ejemplo. 200 de compra, me olvido ahora de los gastos, más 50 de reforma, son 250. Este producto me financia el 80% de la suma de ambos. Anda, casualmente, como he hecho yo el ejemplo, lo he hecho cuadrado. El 80% de 250 son 200.000. Me está financiando el 100%. Pero te lo da de dos formas. Tú firmas y te da 200.000 euros. Pero el día de la firma te libera solo 160.000. El 80% de la compra. Por lo tanto, para el día de la firma debes disponer de ese 20% más gasto. Porque de 160 en nuestro ejemplo hasta 200.000, esos 40.000 euros te lo vas a liberar contra las facturas que vayas haciendo. Es verdad que en este caso no podemos contratar a nuestro albañil Pepe, que factura de aquella manera, ¿me explico? Y hay que hacerlo con su facturación, pero los tienes disponibles, esos 40.000 euros. Por lo tanto, esto es una solución en estos casos para poder financiar el 100%. Cambio de casa. Primero veamos en el cambio de casa qué ventajas obtiene. Recordemos la situación, oye, May, me encanta la casa, me la quedo, pero tienes que venderme rápido la otra porque si no, no tengo para aportar. Cambio de casa lo que hace es que te coge, bueno, no te preocupes, la doble garantía que hablábamos antes, coge como garantía la que compra y coge como garantía la que tiene. Es que tengo hipoteca, me da igual, porque te va a financiar el 100%, más los gastos, más la hipoteca que tienes sobre tu vivienda actual y lo suma todo y te da una sola cuota. No solo te va a permitir comprar ya sin esperar a vender, sino que eso tiene otras ventajas aparte de las que acabo de decir. Puedes modular la cuota aplicando una carencia, pero sobre todo, no mal vendes por las prisas. Bueno, la principal es que no pierdes la propiedad que quieres comprar, pero muchas veces por esas prisas mal vendes. Dices, bueno, vendo en 150, me están ofreciendo 135, ¿me explico? ¿No? Tranquilamente, y además a vosotros, me voy a ir al último, podéis captar una exclusiva, como dije antes. Muchas inmobiliarias han captado exclusivas porque le han preguntado, oye, ¿necesitas vender? Sí, pues ya tengo otra para poder vender.
Y no es obligatorio vender. Oye, quien hace esto, bueno, aparte de que te puedes hacer reformas tranquilamente en la vivienda, te mudas tranquilamente, pero además, oye, quien hace esto está obligado a vender en 3 años, en 2 años. No está obligado. Es más, mucha gente hace esto y al final no vende. La alquila y con eso compensa de sobra la diferencia de cuota. Vamos a verlo con un ejemplo. Venden 150.000, tiene una hipoteca de 40.000 y compra en 200.000. Y no tiene un duro. El día de la compra o no lo tiene o no quiere aportarlo. Le vamos a financiar los 200.000 euros que le cuesta, más vamos a estimar un 10% de gastos, 20.000 euros, más 40.000 de hipoteca, le vamos a entregar 260.000. ¿Dónde está el límite para saber si es viable la operación? Obviamente, aparte de tema económico, que os adelanto, hay entidades que una de las cosas buenas que tiene es que esa vivienda te considera ingresos como si ya estuviera alquilada. Hace un estudio de mercado y dice, ¿cuánto te darían por esta vivienda? 800 euros al mes, pues a tu nómina le sumamos 800 euros y es más fácil que te la apruebe, ¿vale? Pero en este ejemplo, la financiación, los límites están en el 80% del valor conjunto, es decir, no puedo en un cambio de casa hipotecar ambas garantías en más del 80% del valor de cada una. Si sumamos 150 más 200 son 280, el 80% lo que saldría de la suma de esa es 280. ¿Cómo lo que necesitamos? Por el sumatorio que hemos hecho son 260, está por debajo de 280, pues sale. Y os adelanto, joder, poco complicado saber si cumple o no cumple. Hemos desarrollado un simulador exclusivamente que se llama cambio de casa. Metes los datos y te dice si sí o si no. Y además te da la cuota mientras vende y cuando venda. Y te da la cuota a tipo fijo, mixto, variable. Pues somos unos fenómenos y lo hemos creado así, ¿vale? En definitiva, es un simulador que os vendrá muy bien para estos casos. Rústica. Antes hablábamos de poder financiar viviendas rústicas. Aquí ya no estamos hablando lo del 100%, estamos hablando de productos específicos que a vosotros inmobiliarios pueda resolver. Pero para empezar, ¿qué es rústico? Una rústica es muy fácil, cuando no es urbana. Parece algo obvio, pero en el mundo de los rústicos hay muchos apellidos. AFO, que es asimilado fuera de ordenación, suelo urbanizable programado, suelo no urbanizable, dentro de una junta de compensación, muchos apellidos, ¿vale? En definitiva, un banco, lo que no es urbano, directamente se considera rústico. Y la banca normalmente o no financia o lo financia a porcentaje de un 50 o un 60%. Y luego, cuidado con la tasación como te la tase. Pues nosotros, como decía, podemos llegar a financiar hasta el 90% de rústicos, que hay mucha casuística. Pero ¿en qué rústicos podemos financiar? Tienen que cumplir estos 4 requisitos. Primero, que esté segregada, para quien no lo sepa, que creo que todo el mundo lo sabe, segregada que la finca que compro en el registro de la propiedad figure en los metros que compro. Si compro 1.500 metros, no puede pertenecer a lo que se llama como un proindiviso de 3.000. En el registro de la propiedad, muchos rústicos están asentadas las viviendas, tú ves físicamente 2 casas en un terreno de 3.000 metros, cada una con su valla, con todo, 1.500 cada una. Pero en el registro hay una zona que no son segregables y es un proindiviso, no se puede dividir, esas no se financian. Muy fácil de entender, en el registro de la propiedad solo se puede describir la hipoteca, en una finca. Si no está segregada, bueno, se puede siempre y cuando el vecino quiera que le hipoteque su casa, ¿vale? Pero no es el caso. Por lo tanto, primero tiene que estar segregada. Compro 1.000 metros, en el registro haya 1.000 metros. El expediente incoado, que no tenga expediente incoado. ¿Qué es expediente incoado? Un expediente sancionador. Las rústicas normalmente o han prescrito o están pagadas. Pero también puede estar que todavía tenga en curso un expediente sancionador. Entonces no. Normalmente eso se pide en urbanismo y que venga ya o que esté prescrito o pagada. La vivienda debe estar inscrita. Recordemos que estamos financiando el 90% para una vivienda, no una nave de aperos, ¿vale? Normalmente por declaración de obra nueva, por antigüedad, una serie tal. O sea que si nos llega con la vivienda ya hecha, pero no está inscrita en el registro, eso se puede solventar también. Pero cuidado con esto de catastro vivienda urbana, porque a veces registraron esa casa como casa de aperos, de labranza y cosas de esas. Eso no. Por lo tanto, cumpliendo estos 4 requisitos, se puede financiar hasta un 90%. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, y os digo el truco, más que con el banco, que también, es con la tasación.
En las tasaciones vienen advertencias y condicionantes y en función, la misma vivienda que cumple todos esos requisitos, dependiendo del tasador que mandes, con el mismo banco, te la va a financiar ese mismo banco o no. Y va a depender de cómo venga el informe de tasación. Por eso nosotros en esa labor de trabajar una financiación de rústica va muy de la mano de esa tasación. No solo de la valoración como en vivienda urbana, sino el controlar y hablar con las tasadoras cómo vendrá esos condicionantes y advertencias. Porque en muchas ocasiones conseguimos, aportándole esos requisitos, que la tase directamente como urbana, no viene ya directamente como rústica. Antes hablaba de que cada vez mayor hay un porcentaje de inversores. Vosotros en vuestro negocio hay mucho inversor que compra. Yo he tenido inmobiliarias, colaboradores que me decían, Antonio, si es que yo apenas te mando hipotecas porque sobre todo lo que tengo son inversores que compran al contado. Comprar al contado, y no, a pesar de ser hoy la formación, no me voy a parar a entrar mucho en detalles, pero es menos rentable que comprar financiando. Y tenemos hipotecas especiales para inversores. Pero voy a hablar de un producto concreto, no en este, el que viene a continuación, que mucha gente lo desconoce. Y es un producto financiero que es la leche para poder comprar como inversor. Pero en concreto, pedir una hipoteca y tenemos quien nos manda un inversor para que le hagamos un estudio, nosotros mismos le hacemos el estudio de rentabilidad y le hemos demostrado que puede llegar a pasar, imagínate que lo destina a alquiler, que puede llegar a pasar de un 6 a un 12% pidiendo hipotecas. Es un efecto multiplicador, es decir, con el mismo dinero, porque tú puedes tener inversores con dinero infinito, o yo tengo para gastarme 200.000. Pues en vez de comprar una de 200.000, te compras dos de 100, aporta 100 y 100. Conserva efectivo para reformas, para lo que sea, mayor seguridad financiera, porque muchas veces ese dinero, mientras aparece la oportunidad, lo tengo en fondos de inversión, lo tengo en productos financieros interesantes, que me están dando una rentabilidad, pero cuando aparece la vivienda tengo que sacarlo. Y dejo ya esa rentabilidad, la pierdo. Y además este producto que los inversores, igual que hablaba de los rústicos, los bancos cuando detectan que es una vivienda no para uso de residencia habitual, sino como inversión, bajan los porcentajes de financiación también. Pues también podemos llegar, en este caso no financiamos el 100%, salvo que ponga una doble garantía a otra propiedad como aval, que en esos casos sí, pero podemos subirlo directamente hasta el 80%. Bien. No sé si alguien conocerá el préstamo lombardo. Lombardo, mira, allí lo tiene Ana. Préstamo lombardo, que como digo, no mucha gente lo conoce, es una fórmula para poder financiar a inversores, no es una hipoteca, es otra modalidad, pero que también dependiendo del tipo de inversor y dependiendo del producto que tengan, porque recordar que nosotros en una entrevista con el cliente preguntamos todo, a un inversor también, y entre otras cosas le preguntamos por sus posiciones de ahorro. Pues como es un poco largo, voy a leer porque viene bien descrito aquí. ¿Qué es un préstamo lombardo? Es una fórmula de financiación que te permite obtener liquidez ignorando tus inversiones. Ese es el resumen. Yo tengo una inversión y los bancos que tramitan este tipo de préstamos, lo que estudian tu inversión, es decir, entrega tus activos como garantía temporal sin perder la titularidad ni tener que venderlo. Yo pongo como garantía 300.000 euros que tengo de ahorro en fondos de inversión y de ahí me dan una liquidez. Se trata, por tanto, de pignorar tus inversiones, o dicho de otra forma más clara, hipotecar, en vez de la propiedad que compras, tu fondo, sin venderlo. Pignorar, ¿qué significa? Que ese fondo no puedes disponer de él porque debe esa garantía al banco. Pero vamos a ver qué ventajas tiene. Pero sigue generando esa rentabilidad. Los activos, por tanto, quedan en garantía y tú recibes un porcentaje del valor que tengan actualmente esos fondos. Si vale 300.000, vemos hasta qué porcentaje el banco te admite poder financiarte, que ahora lo veremos. ¿Cómo funciona? El cliente aporta su cartera de activos, la entidad financiera lo evalúa y puede pignorar hasta un 95% de esos fondos, de su valor. El dinero se transfiere de forma ágil, no tienes que tasar, en muchos casos no tienes ni que ir a notaría. En el mismo banco lo hace y en una semana los tienes. Es que mira, ha surgido esta oportunidad, ¡pum!, aporta los fondos y lo hace. Y si encima lo hace para darle el pase, como normalmente se dice, o hacerle una reforma y en 3 o 4 meses venderlo, a esto mejor que lo otro.
Puede optar por un sistema de amortización con carencia, significa que los intereses que me van a pedir, que yo adelanto, que no pensemos que es un 3% parecido a un hipotecario, puede optar hasta solo pagar intereses, no el capital que se subiría la cuota, y ya lo cancela de golpe cuando vuelva a revender la vivienda. Y por eso decimos que es una fórmula especialmente útil si compras para revender. Usa una cuota muy baja y cancelas todo al vender la propiedad. Principales ventajas. Financiación total. Antes hemos dicho que los inversores, bueno, podemos hacer un esfuerzo y con una hipoteca podemos llegar hasta el 80%. 100% más gastos, más reformas. Si tú tienes dinero suficiente en tu cuenta o en tus fondos y ese 95% que supone tus fondos supone el 100% más gastos, más la reforma, pues ya lo tienes. Una hipoteca para inversores, como digo, es difícilmente supera el 70%. Con esto puedes financiar todo lo que he dicho. Mantienes además tu inversión. No necesitas vender, por tanto, tu fondo, sigues generando la rentabilidad de tu cartera y además tiene unos beneficios fiscales de evita plusvalía, conserva una estrategia intacta de tu situación, porque puede ser un producto muy rentable el que tú tengas contratado con esos fondos y ahora tienes que rescatarlo. Gastos de cáncer, bueno, historias, ¿no? Y además los gastos son deducibles y fiscalmente es más eficiente. Repito, aunque está siendo largo explicar esto, pero no estoy explicando ni una cuarta parte. Pero lo que quiero es que lo sepáis, que esos inversores, aparte de hipoteca, que como he dicho, tienen puede ser más rentable, de un 6 a un 12 de media, este producto financiero para inversores es la leche. Pero ¿qué ocurre? No todos los bancos lo tienen, y menos lo saben trabajar. Los intereses del préstamo lombardo pueden ser además deducibles. Más rentable, por tanto, que comprar al contado. Vemos un ejemplo. Imagina que dispones de un fondo de inversión de 200.000 euros, que genera una rentabilidad anual del 7%. Quieres comprar una vivienda de 100.000, que planea alquilar y obtener un 6%. Si compras al contado, haces la sumatoria ahí, y si usas préstamo lombardo, haces sumatoria ahí. La diferencia es que pasas de un 6 a un 30% en ese ejemplo. La posibilidad de maximizar tu ahorro. Esto obviamente lo hace inversores que tienen ya cierto nivel o están asesorados por un buen asesor financiero donde le diga, deja eso ahí quieto parado, no lo saques para comprar esta vivienda. Pues nosotros, los que colaboráis con nosotros, que sepáis que cuando tengáis un inversor, lo hacemos gratis, este planteamiento, y si le cuadra, tire para adelante o no. Y otra importante, que lleva una hipoteca normalmente, y lo hemos hablado antes, productos vinculados. Ese inversor que está casado con un banco o con otro y ese banco no le da la financiación, se tiene que ir a otro y ahora tiene que llevarse allí la nómina, el autónomo, en no sé qué, contrata un seguro de vida. Esto no tiene ningún producto asociado. Ni seguro de vida, ni hogar, ni nada. No tiene domiciliar nómina, no tiene que hacer nada. Aceptar bonificaciones que encarece a productos, si no las cumples, es lo que te pasa con la hipoteca. Si no las cumples, tú has contratado un 2, pero como no lo has bonificado, te sube a un 3. Y el análisis de riesgo es más flexible. Hay una cosa que con todas las leyes que han ido cambiando, que se llama crédito responsable. La banca ya no presta solo dinero a lo que se llama la piedra. Es decir, antes de que pasara la crisis esa gorda, había bancos que te prestaban hasta el 40% estando en paro. Tú comprabas una vivienda, no estoy trabajando, pero como la financiación no te financio, más de un 40% te la financiaba. Es lo que conocíamos a la piedra. ¿Qué ocurre? Sale lo de crédito responsable por muchos motivos, porque antes se le daba un préstamo a cualquiera, por así decirlo, y entre ellos tiene que ser que tú tengas una capacidad demostrable financiera, vaya al 10%, vaya a lo que sea, que puedes pagar esa cuota, crédito responsable. Aquí no. Aquí, como la garantía es tu fondo, prácticamente el fondo ya lo cubre, porque hay inversores, por lo que sea, porque la banca a la hora de analizar, imagínate que es un inversor que se dedica a alquiler y es rentista, los únicos ingresos que tiene son las rentas. Hay bancos que eso no lo tienen en cuenta, hay bancos que solo el 50% de esos ingresos, no el 100% de esas rentas. Por distintas circunstancias, una hipoteca no cumple, aquí sí cumpliría. Y disponible en pocos días, que en menos de una semana puede estar firmando. Antes hemos hablado de préstamos personas complementarios. En muchas ocasiones va a financiar y el banco le ofrece el 90%. Y lo poco que le pueda faltar, vosotros de la inmobiliaria o algunos asesores se le dice, oye, pues mira,
pídete en tu banco un preconcedido que tienes. Imaginemos que la hipoteca te la está dando Santander y en la Caixa, que es tu banco, tiene un preconcedido. Y tú acudes a la Caixa para que te den preconcedido y ahora el director te dice, bueno, ¿pero para qué es? No le puedes decir que es para una hipoteca. Pues si le dices que es para una hipoteca, no, para eso no te doy el dinero. Tienes que mentirle. No, es que es para un coche. Ah, es que si un coche le transfiero al vendedor el dinero. Ya empiezan las complicaciones. Muchas veces cuando falta, recordemos que estamos viendo un montón de productos para financiar el 100%, pero cuando falta, por ejemplo, hace poco nos ha dado un caso que compraba una vivienda, era en Murcia, tenía un valor de 105.000, hemos financiado el 95 y le faltaba solo un 5%. Hemos querido evitar el ICO, hemos querido evitar tal, y solo eran 5.000 euros, pero le hacían falta esos 5.000 euros. Pues optamos a esto. Pero este préstamo personal complementario no es como el que acabo de decir, es que está hecho exclusivamente para complementar compraventa. Destino, todo lo que lleva asociado a la compraventa, gastos, honorarios, precios de la vivienda, lo que sea, que te falte dinero para esa compraventa. Es decir, ya no es engaña al banco para pedir un préstamo en paralelo a la hipoteca. Es que claramente voy a decir, es para complementar una hipoteca. El importe máximo es 60.000 y a 10 años. El tipo de interés desde el 8,55 sin vinculación y dirá, uy, qué alto. Sin vinculaciones. ¿Recordáis la TIR, la TAE? Yo hago números de un préstamo personal de preconcedido en tu banco al 5,5 con vinculaciones del de vida a este y te sale la cuota más barata a este. Hay una serie de requisitos, obviamente, pero que a partir de 1.400 euros de ingreso un titular puede acceder. ¿Y cómo funciona? Primero, voy a lo siguiente, veis abajo que pone estos unos productos que tenemos contratados con determinadas entidades financieras que no están disponibles directamente al cliente, solo lo comercializan a través de los que tienen acuerdo, en este caso los agentes. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Oye, hablas con esa entidad, dices que tiene una compraventa y te permiten ese famoso ratio económico que hablábamos que de tu ingreso máximo puedas destinar un 30, 35, aquí te lo suben hasta un 45, sumando ambas cuotas. Es decir, te hace el estudio la empresa financiera y te dice, bueno, ¿cuánto va a pagar de hipoteca? Voy a pagar 200, voy a pagar de préstamo personal, que te vamos a dar 100, son 300, gano 1.000, está por debajo, hasta 450 en ese ejemplo nos permitiría. Y después, ¿cómo lo comprueba? Te lo aprueban, ese dinero no lo necesitas hasta el día de la firma, y como ahora la emisión de FEIN, por ejemplo aquí en Andalucía, toda España menos Cataluña, son 10 días, en cuanto emite la FEIN el banco, se la tenemos que aportar para demostrarle cuánto va a pagar de cuota hipotecaria. Ah, vale, es lo que me has dicho. Y te lo libera. Es una muy buena solución, hasta 60.000 euros, para cuando nos falta algo de dinero. ¿Vale? Por lo tanto, y ya a modo de resumen, hemos visto muchas modalidades, hemos visto muchas alternativas de saber si es viable y en qué entidad y tal. Pues recordad que hemos dicho que se puede ir de banco en banco o consultar un asesor hipotecario. Y en concreto ahora hablamos de hipotea. Hipotea, ¿qué ventaja o qué podemos ofreceros a la hora de que nos elijáis? Primero, bueno, la primera que tenéis que ver con una empresa que vayáis a dar la confianza de, para mis clientes, búscame la financiación, cuando tú vas a operarte, das por hecho que el que te va a operar es médico, ¿no? O si vas a juicio, das por hecho que es un abogado el que te va a llevar, ¿no? Pues eso, en nuestro sector, desde el 2019, es que tienes que estar inscrito en Banco España. Fuimos la primera empresa homologada por Banco España para esta actividad. Da igual que seamos la primera que la 500. Lo importante es que estamos inscritos. Aquel asesor con el que trabajéis que esté inscrito. Porque si no está inscrito, está cometiendo una ilegalidad. No, es que yo conozco uno que fue director de banca, que yo le doy la hipoteca y como conoce 3, 4 directores, sabéis que sois cómplices de una actividad regulada ilegal y eso es un riesgo solidario. ¿Y sabéis cuánto es la sanción? 1 millón de euros. Las muy graves. Y tiene cárcel. O sea, que es que esto se ha puesto muy, muy legislado y no se puede hacer por cualquier empresa. Por lo tanto, seamos nosotros, sea cualquiera, con esto quiero decir, obviamente, estamos homologados, además obtenimos la primera homologación, con eso quiero comentar que obviamente vamos a estar siempre pendientes de cumplir todas las normativas. Sacamos la primera aplicación en el 2018 móvil para gestionar lo que es la tramitación hipotecaria y ahora veremos algunas de las ventajas que tiene.
obviamente tenemos ya bastante experiencia, tenemos un equipo cualificado para todo eso que hemos hablado antes, tenemos muchos acuerdos bancarios y ya son más de 1000 inmobiliarias las que confían en nosotros. ¿Qué ventajas ofrecemos? Y ahora voy a hablar un poco de tecnología, porque hemos hablado en ese híbrido del tema del asesor de toda la vida y el tema también tecnológico que hemos desarrollado. Aquí, como hay varios vídeos, que creo que tampoco van a funcionar, este era otro vídeo, voy a hablar solamente algunos ejemplos en cada fase. En este caso voy a hablar al principio, en la precualificación. Como digo, no se va a poder ver el vídeo, por lo que veo, pero en esta precualificación algunos compañeros lo que nos decían era, oye, yo lo que necesito es a mi cliente cuando le voy a hacer simulaciones, saber qué cuota, porque por ejemplo, todos tenéis un simulador hipotecario. Tú metes el tipo, el plazo y el importe que va a pedir, le das al botoncito y te dice la cuota, ¿verdad? Importe, si compro en 214 aporto 22.000 euros, ya tienes que pararte a calcular impuestos, gastos, notarios, el ITP, el IVA, el dato jurídico. El importe ya tienes que pararte. Pero, ¿qué tipo de interés pongo para que me calcule la cuota? El 1, el 2, el 3, el 3,5. Y el plazo, tengo 53 años, ¿qué le pongo de plazo? O sea, que la calculadora que conocemos de toda la vida, 3 dudas nos crea de los 3 requisitos que necesitan. Nosotros hemos desarrollado una, que ahora vais a ver, es más, voy a ir a ella, me voy a saltar esta de precio máximo, que hemos calculado esta, que es única, no la tiene otra empresa, ni siquiera Idealista y otras páginas que podáis ver, que no solo te calcula todos los gastos, sino que te da la cuota a tipo fijo, a mixto, a variable, y además te calcula los impuestos exactos para cada caso, porque te pregunta la comunidad autónoma y 2 o 3 preguntillas más. Y con eso, por ejemplo, aquí en Andalucía, que en segunda mano el ITP genérico es el 7% en vivienda, pero en habituales hasta 150.000 euros el 6%. Y si además eres menor de 35, el 3,5%. Pero es que si tienes una minusvalía superior al 33%, creo que era, o tienes familia numerosa, hasta 250.000 euros, el 3,5%, no el 7%. Pues todo eso te lo hace la calculadora solo. Y encima para toda España, con todas las casuísticas. Y encima eso lo puedes imprimir o pasar a PDF y dárselo a tu cliente. Será más completo que la otra. Pero es que hemos desarrollado otra, que es la que me he saltado antes. No, yo, más que la cuota, lo que quiero saber es si el cliente puede pagar. Le voy a enseñar una vivienda que vale X, la puede pagar, pues hemos creado otra, que es precio máximo de vivienda. Y te dice hasta qué precio puede comprar el cliente. Sobre la marcha, la lleva en el móvil. ¿Vale? Y es gratuita. Otra, no, es que, mira, yo le he ofrecido tu servicio, le he dicho que tienes convenios especiales, todos los meses, de forma actualizada en la web, hipoteca.com, vienen nuestras ofertas mensuales, nuestras mejores hipotecas, las que hemos negociado. Pues entonces, una fórmula para poder comparar la oferta que le ha hecho su banco con nuestra oferta, hemos desarrollado una que es la calculadora comparativa. No, te puede ahorrar mucho dinero en 30 años porque el interés es calculadora comparativa. Te dice la cuota que tú vas a tener el primer año, tu hipoteca, la nuestra, la diferencia, si es un mixto, además te dice cómo se queda después y los intereses totales que te puedes ahorrar con nosotros. No pierdes nada por verlo. Y además es la única en el mercado porque comparar un tipo fijo al 2,5 con un fijo al 2% relativamente fácil. La única que te va a comparar y te va a aconsejar si te interesa más el mixto o el fijo, porque compara modalidades distintas. Está preparada para que le puedas comparar. Oye, me han hecho una oferta en, bueno, ya no es Cajasur, Cuchabán, con un mixto a 5 años y quiero ver la oferta del fijo que tenéis vosotros si me interesa o no. Pues te la va a poder comparar y encima te va a dar consejos. La tenéis también preparada para vosotros. Recordad una cosa a la hora de ofrecer al cliente y después lo vamos a ver. Que estamos hablando y al principio lo hemos dicho, la compra y por tanto la financiación más importante que vas a hacer en tu vida. ¿Quién se niega a que te haga un estudio gratis? Oye, es que mis clientes, ellos le ofende que yo le ofrezca la financiación. ¿A quién le ofende ahorrar dinero? Yo el otro día ponía un ejemplo, no, pero como a ti te tiene que pagar un honorario, que ya os adelanto, que van desde cero, porque nosotros modulamos los honorarios en función del perfil del cliente, y yo, si no ganas nada conmigo, no me contrates.
El ejemplo que ponía era que yo, para un piso que precisamente he hecho para alquilar, buscaba una lavadora en Amazon y somos tan tontos, en este caso soy yo tonto, de que decía, uy, esta lavadora me vale 350 más 10 euros de envío. Y vi una en 390, envío incluido. Digo, esa. Digo, esa es más cara. Ah, es que tiene el envío incluido. Pues nosotros es así, aunque te cobremos 2.000 euros, si te ahorramos más de lo que te cobramos, te interesa, ¿no? Como los gastos de envío que he dicho. Esto lo digo para que cuando ofrezcáis a vuestros clientes el servicio, pensar siempre que va en ese sentido. Bueno, pues como digo, en la precualificación del cliente hemos sacado muchas ventajas y una de ellas es esos simuladores. Estamos trabajando en este ya está, que simplemente tú puedes dar de alta a un cliente y nosotros se nos convierte en un informe donde ya estamos, esto está en desarrollo, ahora mismo lo estudia una persona, pero está en desarrollo que todo eso que he dicho, de forma actualizada, todo eso, el ICO, el no sé qué, la política de riesgo de un banco, tal, lo estamos aleccionando a un asesor virtual. Estamos usando 4 tecnologías distintas, no solo OpenAI, Gemini, una historia muy compleja, para que en cuanto le dé al botón después de meter los datos, te dé la respuesta. Nuestro cuestionario es el más extenso del mercado. Puedes tardar 2 minutos más que rellenando otro, pero coño, ¿cuántas veces te compras una vivienda? 2 minutos más, pero ¿por qué? Porque lo pregunto todo. Porque todo me lo va a tener en cuenta después el banco. ¿Qué estado civil tienes? Soltero, vale. Divorciado, te pregunta si pasas pensión o recibes. Es un ejemplo. Pues si se me olvida preguntarte algo, esa pieza es la que puede hacer que descoloque el puzzle que hablamos antes. ¿Vale? Pues rellenando el cuestionario, nosotros ya, ahora mismo una persona, por eso pone que actualmente estamos desarrollando, lo analiza y te llama en menos de 24 horas y te presenta las opciones. Cuando un cliente firma con nosotros, aparte de todo esto que hemos visto, de precualificación, etcétera, le damos 2 ventajas añadidas. Si vemos que es viable, por escrito, oye, te voy a cobrar 2.000 euros a éxito, a esta oferta, te voy a conseguir el 1,70 fijo. Te lo pongo en contrato y si es el 1,71 no me pagues. Pero es que además te pongo que si no firma en 30 días no me pagues. Obviamente está sujeto, hay una herencia, eso no cuenta. Hay una serie de peculiaridades. Pero es que además, otra cosa, antes he dicho que la hipoteca es viva, que no nos conformemos con lo que estamos firmando hoy, que en el 2022 solo eran variables, que en el 2022 yo tenía fijo al 0,40. Pensamos que no, ya la que he firmado. Pues de por vida gratis nuestro servicio. Quien contrata una hipoteca con nosotros paga una sola vez. Hemos hablado de todas estas ventajas en la fase precualificación. Vamos a la tramitación. Ya ha firmado el cliente con nosotros el acuerdo. Vuestra vivienda depende de que la hipoteca salga. Y hemos creado en cada proceso, en este caso en la tramitación, una serie de ventajas. Aquí vendría otro vídeo, pero nuestro amigo Pedro hoy no va a poder hablar. Bueno, voy a pasarlo. Por ejemplo, Pedro y otras personas que venían, eran lo que decían, eso me lo encontraba mucho al principio, hasta que te gana la confianza de ese colaborador, donde están acostumbrados a hacerlo a ellos. Lo mandaba a los 3 directores que conoce, o 6, da igual. Y pierde el control, no lo pierde. Va a poder hacer un seguimiento online de la hipoteca. Hemos desarrollado en el 2018, que fue la primera, una para clientes y otra para vosotros los colaboradores. ¿Qué ventajas tiene? Pues muchas, y cada vez le vamos incorporando más. Pero el cliente, por ejemplo, una novedad que tenemos reciente es que los documentos los descargamos ya nosotros. Un cliente que firma la hipoteca con nosotros, le da un botoncito y tenemos 18 documentos, la renta, la vida laboral, etc. Encima, que esto en teoría os debe dar igual, pero no, porque vosotros queréis firmar lo antes posible. Entonces, cuanto más ágiles seamos nosotros y más rápido sea mi equipo, antes firmaremos, ¿verdad? Pues una hipoteca de media tiene 70 documentos. Un analista tiene que leer 70 documentos. Pues hemos desarrollado una tecnología que no los lee, nos hace un informe y ahora lee 2 o 3. Porque no hace resumen. Pero es que además ya accedemos incluso a la CIRBE, que ahora lo veremos. Muchas veces los clientes no tengo préstamos. ¿Recordáis lo que hablamos de cuándo se tasa? Al final del proceso. ¿Sabéis un banco cuándo pide la CIRBE? Cuando ha terminado. ¿Por qué? Por no pedirla 2 veces. Porque no la pidió al principio. Esto debería haberlo sabido antes. El cliente dice que no, pero tú deberías haber comprobado que tiene CIRBE. Porque le cuesta dinero. Prefiere pedirla en el último momento
para no incurrir 2 veces en el mismo gasto, porque entre que me la solicita hasta que vayamos a firmar, puede haberte pedido un préstamo. La pide a lo último. Y a lo último sale que tenía un préstamo. Oye, cliente, no me dices no tenía préstamo, estos 18.000 euros, ¿qué es? Anda, eso va a ser que avale a mi hermano. No, te metieron de titular, ya te han jodido la hipoteca. Nosotros, minuto 0, pedimos la CIRVE. Y nosotros directamente, porque estamos homologados por Banco España y nos hemos integrado con Banco España y nos manda la CIRVE. Pero es que el cliente a la hora de gestionarlo va a poder firmar desde el móvil documentos. Va a recibir notificaciones de, oye, súbeme la última nómina. Esa, en cuanto la sube, la va a tener directamente el que no la ha pedido, que es Pepe del Santander. Directamente en cuanto la sube, la tenemos nosotros y la tiene el director. Todo esto que estoy hablando, esto último, de envío automático y tal, es de 2018. Y otra serie de funciones de ventajas. Pero es que vosotros como colaboradores no solo vais a tener las calculadoras especiales, sino que vais a poder hacer un seguimiento a todos los clientes de forma online. No me tienes ni que llamar cómo va la operación. Cada fase del proceso te va actualizando el cliente. Y tenemos muchas más cosas de ventajas en las cuales algunas estamos trabajando en ellas y otras ya las tenemos creadas. En esta fase de tramitación. Y dirá, bueno, a mí no me cuentes rollo. Pues es importante que sepáis, aunque sea mínimamente, que cuando yo digo de firmar en 30 días, o digo de agilizar procesos, detrás hay mucha tecnología que ayuda a ello, ¿vale? Por ejemplo, lo que decía de la documentación. Estamos, por ejemplo, fijaros qué tontería, a la hora de tramitar una hipoteca, todo suma retraso. Un cliente, ya está aprobada la operación, ayer os lo comentaba a vosotros de ejemplo, y hay que tasar, vuelvo a la tasación. ¿Sabéis lo que es tasar? Que para tasar la vivienda, previamente tienes que pagarle el presupuesto al tasador, ¿no? Pero es que el tasador tiene que hablar con su empresa, porque tú has hablado con una persona en concreto, tiene que preparar el presupuesto, mandártelo, el cliente tener tiempo para hacer el pago, recibirlo el tasador, comunicárselo a su empresa y la empresa organizar una visita. Hasta 2 semanas hemos llegado para organizar una tasación. Pues estamos negociando con las tasadoras para implementar una plataforma de pago dentro de nuestro aplicativo, por ejemplo, para que sea todo de forma inmediata. También con el tema de descargar la nota simple, pero bueno, todo eso estará llegando. En definitiva, en la fase de tramitación, desde que el cliente nos firma la solicitud hasta lo que es la firma, tenemos, en este caso, incluso la firma, nosotros también nos ayudamos a controlar todo. Nosotros, por suerte o por desgracia, son personas las que preparan todo y la gestora puede haberse equivocado haciendo una provisión de fondos, no se haya aportado un certificado de cancelación del vendedor. Nosotros no solo conseguimos la financiación, sino que os acompañamos al cliente y a vosotros hasta el final, revisando todo. Te ayudamos a cuantificar los usufructos de la herencia de la que vive, todo, ¿vale? En definitiva, en cada fase, como digo, aportamos de la tramitación una serie de soluciones y seguimos trabajando en ello. Y como decía, aquí venía otro vídeo, que tampoco va a poder hablar mi amigo Luis. En la parte de asesoría ya muchas veces nos acuden a nosotros para consultarnos lo que son dudas que puedan tener más allá de lo que es la financiación, ¿vale? Que tenéis de totalmente gratuito ese servicio de asesoría y gestoría. En resumen, a la hora de trabajar con nosotros, recordad lo que os he dicho, hay que invitar al cliente. Ahora os daré unos pequeños tips o consejos de qué decirle o no decirle. Pero que en resumen, para trabajar con Hipotea, no es que te tienes que dar de alta en la app, no, me puedes mandar un WhatsApp y podemos empezar a trabajar a raíz de ahí. Ahora, cuanto más lo uses, más ventajas tiene. Pero fuese de la forma que sea, nosotros al principio no quiero ni un papel. Oye, tengo aquí un cliente que me está preparando documentos. No, porque eso es tiempo. Si yo a un cliente para hacerle un estudio tengo que pararme a pedirle las 3 nóminas, la renta, la vida laboral, aparte de que ya la podemos descargar, pero mientras reúne documentos es tiempo. Y recordemos lo que dijimos, el que pide una hipoteca hoy en día tiene un problema, porque compite y además él mismo dice, yo no reservo hasta saber que sí es viable. Por lo tanto, nosotros trabajamos en la fase 1 con información. Siéntame al cliente, videollamada, que me rellene el cuestionario, lo que sea, pero datos. Y con esos datos analizamos la operación, le presentamos
la viabilidad y las distintas ofertas, y todo esto hemos reducido el tiempo que lo mismo por la mañana estoy tomando datos a un cliente y por la tarde le estoy dando las opciones. Estamos trabajando para que sea inmediato, dándole al botón después de rellenar el cuestionario, te las dé, que es lo que he contado antes. Pero por ahora, 24 horas, salvo que sea una cosa especial, porque no pido documentos. Oye, pero sin documentos, ¿cómo le puedes dar la viabilidad? Porque hemos tenido en cuenta todo lo que habéis visto y muchas más cosas en ese estudio. Le presentamos la oferta, nuestro contrato de encargo de trabajo, que igual que hoy se trabaja más la exclusiva, por muchos motivos, ¿verdad? No, yo trabajo solo exclusiva. ¿Por qué? Pues nosotros también. Quien nos contrata solo a nosotros. Oye, no, es que yo estoy esperando que me conteste BBVA. Pues nosotros no estamos quietos. No, pero tú empiezas, no. Nosotros hasta que no me contrates, ya en exclusiva, no avanzamos. Porque contratarnos significa poner en marcha toda la maquinaria. A los bancos, a los tasadores, a nosotros mismos. Y no quiero quemar ni a bancos, ni a tasadores, ni a nosotros mismos. Entonces yo voy a trabajar para quien quiera que le trabajemos. Firma el encargo y empezamos. Tenemos los documentos y todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque encima te estoy anexando la oferta. Si no te interesa, pues no seguimos. Pero si te interesa, ya te pones en mis manos. No vale que después tengo una boda y voy al Corte Inglés a hacerme el traje a medida y después digo, bueno, pero es que me lo voy a comprar en Zara. Ya, pero el Corte Inglés te llama, señor, que tiene aquí su traje. ¿Verdad? Pues nosotros igual. En definitiva, una vez que ya firma el encargo, por supuesto nos encargamos de todo lo que hemos hablado antes. Y esto es un consejo, hacerlo como queráis, pero yo uno de los consejos que doy a la hora de ofrecer nuestros servicios es tan importante el qué decir como el qué no decir. Cuando digo que no decir, me refiero a, oye, trabajo con una financiera. ¿A qué es una financiera? A tipos caros. Primero, no somos financieras. Y segundo, si acabo de decir que tenemos tipos fijos al 1 y pico. Trabajo con un intermediario. ¿Ya intermediario a qué te suena? ¿Que me va a cobrar honorarios? Lo que hemos hablado antes de los gastos de envío de Amazon. Compara si el estudio es gratuito, ¿vale? Y no hablar de honorarios, porque nosotros mismos, igual que yo, sin saber el cliente que es, sé si le voy a dar el 1, el 2 o el 3% de intereses, no sé cuánto le voy a cobrar de honorario. Por lo tanto, no entra a hablar de honorario. ¿Y esta gente cuánto cobra? Te hace un estudio gratuito y te presenta una oferta. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué decir? Pues oye, colaboramos con un agente bancario que por volumen tiene mejores acuerdos. Te hace un estudio gratuito y en 24 horas te contesta. Y como ayuda tenéis la calculadora comparativa que os dije antes y entrando en hipotea.com, arriba del todo van saliendo las ofertas. Tú no entiendes de algo hasta que lo vas a comprar. Yo el otro día lo puse de ejemplo. A un compañero le compró la empresa un Toyota Corolla. Yo no había visto un Toyota Corolla en mi vida. Pues en el momento que dije, me interesa el Toyota Corolla, veía Toyota Corolla por todos lados. Quien busca una hipoteca no sabe de hipoteca hasta que se pone. Y cuando ve nuestra oferta, entiende lo económicas que son respecto a todas las que hay en el mercado. Por eso también como ayuda, aparte del ofrecimiento, hipotea.com, oye, mira, con la gente que trabajo tiene este tipo de oferta que os puede ayudar, ¿vale? Como digo, el asesoramiento puede ser de distintas modalidades. Todos nuestros asesores tienen el servicio de videollamada. Puede ser en formato física y en una cosa que estamos trabajando con vosotros, los colaboradores, es integrarnos en vuestro CRM. Y esto que está por hacer, y ya con esto termino, va a ser la leche. Tú tienes un anuncio puesto en Idealista, un viernes, y tú llegas el lunes a la oficina y tienes 22 interesados en ese piso. Y tú ahora tienes que ponerte a llamarlos. Lo que estamos desarrollando es integrarnos con vosotros de forma que ese cliente que te hace la consulta recibe un WhatsApp donde nuestro asistente se identifica como tu asistente, no como nuestro, oye, que ha hecho una consulta por tal referencia de esta vivienda. Si necesita financiación, soy tal y va orientándolo. Y si lo rellena e interactúa, le hacemos el asesoramiento y ese asesoramiento tú lo vas a recibir en tu correo. Pero es que además, si has tenido 22 solicitudes, se lo vamos a hacer a todos ellos que van a pedir hipoteca y tú vas a recibir por código de la vivienda un informe cualificado cada cliente y ordenado. ¿A quién va a llamar antes?
Pues ¿a quién se le va a enseñar primero la vivienda? ¿A que ha sacado un 9 o un 1? ¿Me explico? Y tú todavía no has llegado ni el lunes a abrir el correo. Eso estamos trabajando para integrarlo con vosotros. Aparte de que vaya a tener un montón de funcionalidades. Que como estamos en ello, ahora mismo me paso esto. En definitiva, y como dice esta frase, si no eres diferente, te conviertes en indiferente. Voy al inicio de la presentación, donde yo comentaba que el tema hipotecario, cada vez más importante, que el mundo ha cambiado mucho y muy rápido, no se ha quedado fuera en esos cambios el mercado hipotecario, y que ya no lo veáis como algo bueno, vedlo como algo imprescindible de integrarlo a vuestro servicio, porque también os diferenciará a la hora, tanto ya no solo del comprador, sino del vendedor, ¿vale? ¿Alguna preguntilla? Qué bien me explico. ¿Alguna preguntilla, señora presidenta? Todo clarísimo. Pues, ya está. Pues muchas gracias, y aquí tenéis el QR que la podéis escanear en caso de que la queráis descargar, ¿vale? Pues nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Antonio, y gracias también a todos los asistentes. La próxima semana continuaremos con la formación en el COAPI, y ya aprovecho para anunciar que el 19 de marzo tendremos una charla, un curso sobre el registro obligatorio de agentes inmobiliarios, recientemente aprobado en Andalucía y contenido en la Ley de Vivienda. Por supuesto, estáis todos invitados a asistir, y en breve se recibirán los boletines para la inscripción. Muchas gracias. Bueno, pues mira, hemos dicho 2 horas. Empezamos a las 10:15, dijimos 2 horas. Mirad los relojes. Clavadito.